Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una entrega más, ahora en este mes de noviembre, de Experts de Geotem. Y nos acompaña el día de hoy, como siempre, bienvenido Carlos Pita, nuestro CEO y director de Geotem. Carlos. Gracias, Leonardo. Pues efectivamente es una charla muy interesante la que el maestro Juan Manuel Fuentes nos dará. Y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de estos medios presenciales, bueno, más bien a través de virtuales, efectivamente. Son charlas que en Geotem se han venido desarrollando durante este año. Creo que han estado llegando muy buenas propuestas en cuanto a la presentación de cada una de ellas. Entonces, pues, bienvenidos, Juan Manuel. Gracias. Sí, gracias a todos. Como ya pueden ver en sus cámaras, pues contamos con la presencia del maestro en ingeniería Juan Manuel Fuentes, quien nos va a platicar el día de hoy sobre un tema muy interesante y que actualmente yo diría está arrancando en cuanto a la moda de las estructuras. Ya tú nos platicarás, Juan Manuel, que es aisladores sísmicos. Aunque es un tema viejo, porque internacionalmente hay muchos países ya que han implementado en muchas estructuras elementos aisladores. En México, digamos, estamos en una etapa, podríamos decir, Juan Manuel, incipiente, sobre el... Digamos, muy temprano, muy incipiente, sobre el tema de aislar las estructuras, ¿no? Y sobre todo porque no tenemos, entiendo, muchos especialistas y las empresas que se están dedicando al aislamiento sísmico, tanto comercialmente como desde el punto de vista de diseño, apenas han llegado a México hace algunos 10 años. Digamos que sí, es una fecha más o menos aproximada. Sí tienen algunos proyectos muy pequeños, sumamente pequeños, con anterioridad a esa fecha, pero realmente el desarrollo sí como muy marcado a partir de unos 10 años a la fecha. Con un crecimiento más rápido hace unos 5 años. Correcto. Y seguramente Juan Manuel platicará también sobre lo que se está desarrollando en materia normativa en términos de aisladores sísmicos también. Entonces, nos espera un gran banquete en esta hora que vamos a estar aquí con Juan Manuel platicando. Y permítanme platicar un poco de Juan Manuel para que ustedes conozcan un poco de su trayectoria. Él es licenciado, obtuvo la licenciatura en Ingeniería Civil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2002 y el grado de maestría en Ingeniería Civil con enfoque en estructuras en 2005 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en las áreas de ingeniería estructural, geotécnica y sísmica, las cuales se han acumulado durante la participación desde el año 2005 en programas de investigación de las universidades a las que ha pertenecido y en puestos profesionales en empresas del sector privado. En 2012 fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la SMIS, aquí en México, para el periodo 2012-2015. Representó a la SMIS en el programa del gobierno federal denominado Hospital Seguro. Es socio fundador de la empresa Coasar, en donde actualmente funge como director técnico. Dentro de los trabajos en los que ha participado se encuentra el análisis y diseño del proyecto privado más grande de Latinoamérica sobre aisladores sísmicos pendulares, con un total de 412 aisladores. Este proyecto, Juan Manuel, y interrumpo la semblanza, pero este proyecto entiendo que está en la costa del Pacífico mexicano, ¿no? Así es. Igual y ya nos platicarás en tu plática un poco más acerca de este proyecto. Tiene una amplia experiencia en el análisis y asesoría para la aplicación de dispositivos de control de la respuesta sísmica.
Ha sido invitado a impartir cursos y charlas sobre temas relacionados con la ingeniería estructural e ingeniería sísmica. Es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y del American Institute of Steel Construction, y actualmente coordina la mesa de trabajo relacionada con el capítulo para el uso de dispositivos de control, el cual formará parte del primer código sísmico mexicano, ¿no? Estamos hablando del código mexicano global, ¿no? A nivel de todo el país, que se está trabajando actualmente entre diferentes instituciones académicas y, digamos, no lucrativas, como son las sociedades de ingeniería de México. Y que seguramente vamos a tener más adelante alguna plática relacionada con ello el siguiente año, porque es un tema que se va a tratar incluso, y doy el comercial, se va a tratar en el siguiente congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, que se va a celebrar en febrero, a principios de febrero, en Querétaro. Y por último, el maestro en ingeniería Juan Manuel es usuario activo del software para el análisis y diseño Midas Gen, así se pronuncia Gen, desde el año 2010, acumulando así más de 10 años de experiencia en el uso de este software, tanto en el ámbito de análisis lineales como de análisis no lineales. Y pues bueno, sin más, y para no hacerlos esperar a ustedes, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. No sé si ya puedo compartir. Perfecto. Excelente. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues la presentación del día de hoy, la verdad es que es un tema muy extenso, sumamente extenso, y es difícil poder hablar en un día prácticamente, o en un ratito, de todo lo que conlleva el aislamiento sísmico, porque hay muchos temas de los cuales hay que hablar. La estructura de esta presentación la he realizado de esta manera, tratando de abarcar de todo un poco para que, digamos, la idea general pueda permear y pueda, digamos, entenderse de manera, pues, si bien general, pero también un poco más a fondo de qué se trata el aislamiento sísmico y cómo se logra, o qué se logra cuando se aísla adecuadamente una estructura. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es la motivación. ¿Por qué debemos de pensar en estrategias como el aislamiento sísmico? Esta frase yo la utilizo muchísimo en las presentaciones, me gusta mucho. Resume la ingeniería estructural, ¿no? ¿Qué es la ingeniería estructural? Básicamente es el arte de utilizar materiales que tienen propiedades que solo se pueden estimar para construir estructuras reales que solo se pueden analizar de manera aproximada, que deben soportar fuerzas que no se conocen con precisión. Esto pues denota una incertidumbre tremendamente alta, para lo cual pues ya de entrada debería ser la motivación principal para la cual nosotros deberíamos de trabajar y pensar en estrategias que pudieran darnos un rendimiento mayor al que actualmente tenemos con los diseños tradicionales. Pasando al tema sísmico particularmente, que es justo el que nos ocupa en el aislamiento, vemos, pues bueno, la motivación principal es que nuestro país y gran parte de Sudamérica se encuentran en una zona de alta sismicidad, en la cual, pues como podemos ver acá, en este mapa de peligro sísmico, las aceleraciones que ocurren o que están pronosticadas son sumamente altas, por lo cual nosotros vivimos en una zona en la cual el potencial sísmico es considerable, y hay que considerarlo, valga la redundancia, hay que considerarlo en todo lo que hacemos, y que las estructuras siempre van a estar sometidas a esto. Ya yéndonos a un ámbito local, nuestro país está desplantado sobre esas placas, y particularmente la interacción que hay entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica genera o ha generado sismos importantes que han sido parteaguas para muchos reglamentos, para muchos criterios de diseño, como el sismo del 85 y el último, el sismo del 2017,
Pues que, vamos, estamos en una zona en la que debemos de reconocer ampliamente que requerimos preparar a las estructuras para que las estructuras no solo resistan los embates sísmicos, sino también las estructuras permanezcan en operación, que eso es muy importante y lo vamos a ver, digamos, en el transcurso de la presentación. Bueno, esto, como les comentaba, pues ha dado lugar a varios eventos sísmicos, como los que están viendo en la pantalla. Este es un mapa muy conocido, en donde, pues, aquí están prácticamente los sismos más importantes que han ocurrido. Falta por aquí abajo el del 2017, pero bueno, pues están los sismos de Colima de 1932, el sismo de 1985 de Michoacán, en fin. Otra motivación por la cual nosotros debemos de pensar en una mejor estrategia o en una estrategia que nos, como les comentaba, que nos rinda mejores frutos que lo que tenemos hasta el momento, pues es esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo son los eventos sísmicos del 2017 y de 1985 registrados en la Ciudad de México, y lo que vemos en línea continua son los espectros de diseño que para ese entonces estaban generados. El primer evento, por ejemplo, el de 1985, que si alcanzan a ver el color como morado, que se ve en la pantalla, vemos el pronóstico, y si bien el pronóstico indicaba que podía ocurrir esa aceleración que se presentó, vean el espectro de diseño en dónde estaba cortado, en dónde estaba, digamos, hasta dónde teníamos que diseñar. Entonces, evidentemente, pues hubo una subestimación digamos, en la elaboración del espectro de diseño. ¿Qué pasó en el 2017? Bueno, pues estuvimos un poco más cerca de la máxima aceleración, también hubo una subestimación, pero bueno, pues en general, o el motivo de haber colocado esta imagen es que las predicciones al final son eso, predicciones y son pronósticos, y no sabemos, con la lectura que tenemos de historia sísmica, digamos con la historia o la edad de registros sísmicos que tenemos, no sabemos si estamos bien o estos pronósticos que estamos haciendo ahorita todavía se van a ver rebasados. Entonces tenemos que también pensar en eso al momento en que diseñamos. Ahora, ¿cómo diseñamos actualmente? Bueno, pues actualmente, y eso está clarísimo en el reglamento y lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, la filosofía de diseño tradicional nos permite que la estructura, o le permite más bien que la estructura se dañe en función de que ésta disipe energía y que el daño sea teóricamente controlado. No debe de existir colapso, tal así lo indica el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, pero es muy probable que una vez que ocurra el evento sísmico y la estructura se dañe, para poder disipar la energía que ingresó al sistema, se tenga que demoler o quede sumamente dañada y se tenga que hacer algún tipo de reparación que sea bastante costosa. Entonces, actualmente así es como está concebido el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Y aquí lo dice, bajo el sismo de diseño, no deben de ocurrir fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas. Sin embargo, pueden presentarse daños y deformaciones residuales de consideración que lleguen a afectar el funcionamiento del edificio y requerir una rehabilitación importante. Y abajo, inclusive, mencionan un posible colapso. Esto está encerrado ahí en la esquina superior izquierda. La fecha es del 9 de junio del 2020, es decir, es el reglamento actual de la Ciudad de México. Que, como les comentaba, en resumen, el diseño sísmico convencional, como yo le llamo, ¿de qué se trata? De engañar a la estructura, en la que le vamos a decir a la estructura que va a entrar una cantidad menor de energía a la que realmente va a entrar. Esa diferencia de energía que no le estamos indicando a la estructura desde un inicio, la va a tener que disipar a través de a través de mecanismos plásticos, y trataremos nosotros a través de ese detallado que le demos, y como está indicado en el reglamento, que el daño sea controlado, pero finalmente va a haber un daño, es decir, la estructura la vamos a diseñar para que se dañe, y para que esa estructura, y cuando esa estructura se dañe, muy probablemente ya no va a ser operable, o va a ser operable después de que se tengan que hacer, de que se hagan las reparaciones necesarias. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Otro motivo por el cual creo que también es importante considerar todo esto es lo siguiente. Estas gráficas que ven acá son unas gráficas que año con año elabora esta empresa que es Aon, que es una empresa aseguradora con base en Inglaterra, y que la imagen que está a la izquierda podemos ver son las pérdidas acumuladas a través de los años de los eventos sísmicos que ha habido.
o de los eventos catastróficos. En general, todos aquellos que requieren digamos, o que son cubiertos por una institución aseguradora. Vean, por ejemplo, la tendencia roja que corresponde a sismos y es impresionante. O sea, el acumulado, la pérdida económica acumulada va creciendo conforme pasa el tiempo. Es algo que uno diría, bueno, pensemos que no ocurren tantos sismos como inundaciones o como ciclones que podrían poner en riesgo una mayor cantidad de patrimonio. Pero vean, aquí esto es verídico. Vamos, el gasto o las pérdidas económicas por el concepto de un sismo son sumamente importantes. La imagen que está a la derecha pues también nos dice algo muy importante, porque vean la diferencia que hay. Estamos hablando de 100 millones aproximadamente, bueno, 100 millones de dólares contra 700 millones de dólares. La diferencia radica en que lo que está a la derecha estaba asegurado, lo que está a la izquierda, el diferencial, lo que está a la izquierda es todo, digamos, y el diferencial sería todo lo que no está asegurado. También, entonces, es muy importante también esta imagen. Nos deja también claro que hay muchas personas o hay muchos propietarios que no consideran asegurar sus estructuras. Entonces, si consideramos adicionalmente eso, pues la pérdida es considerablemente mayor. Ahora voy a pasar al siguiente punto, que es algunos aspectos históricos y estadísticos del aislamiento sísmico. Para poder comprender el efecto del aislamiento sísmico, hay que irnos un poco también a la historia. Esto, digo, personalmente yo soy muy fan de la historia, me gusta mucho la historia. Me metí justo cuando empecé a entrar al tema del aislamiento sísmico, empecé a ver de dónde venía esto y encontré cosas muy interesantes. Algunas seguramente ya las han visto ustedes, otras seguramente no, pero por ejemplo esta fue la primera estructura. Hay una anterior, pero digamos que esta es la que todavía existe y la que todavía pueden visitar. Está en Irán, perdón, y es un mausoleo que fue el primero, o es el primero que se reconoce como una estructura con aislamiento sísmico. La superficie, digamos, entre el basamento y el resto de la estructura se desliza tiene un material ahí, pues arena, que permite que haya una fricción y se desliza. No tiene, digamos, toda la vanguardia que tiene el aislamiento sísmico actualmente, pero bueno, ya se conocía. Estamos hablando que esto es el año 528 a.C. El Partenón tiene el mismo principio, todo el basamento se desliza. Estamos hablando de dos zonas sísmicas, Irán y Grecia. El Partenón, pues bueno, a través de los años ha estado ahí, permanece ahí, y bueno, pues se desliza, también tiene una superficie que desliza, ¿no? En el 447. ¿Qué es esa superficie que desliza? Y eso ya lo sabían, se les conoce como ortoestatos. Y esos ortoestatos son grandes bloques de piedra colocados literal sobre la superficie de un basamento, y entre ellos se coloca algún material friccionante que permite que haya un movimiento relativo entre los dos, y que este material también va digamos, a tener la función de disipar energía. Evidentemente, todo este conocimiento era empírico, no había un fondo más allá de esto, ¿no? En algunas comunidades todavía existen algunas prácticas de aislamiento sísmico. Estas son unas chozas en Irán, muy interesantes también, porque el sistema que tiene, el basamento que tienen las chozas, tienen estos troncos yuxtapuestos que lo que hacen justamente es eso, también generan esta especie de aislamiento y de disipación de energía. Pero ¿qué pasó? Digamos, estamos hablando de años antes de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O por qué todo ese conocimiento en algún momento, porque ahorita lo vamos a ver, en algún momento quedó en el olvido o no trascendió? Esta imagen que ven ustedes acá, que es una estructura muy bonita, que ya no existe porque sucumbió ante un incendio importante, en Londres, Inglaterra, el Palacio de Cristal, en 1851, es una estructura metálica, Esta fue la primera estructura que se reconoce, o la primera construcción con concreto reforzado que se reconoce a nivel mundial, en París, Francia, también, en 1854. ¿Qué factor común tenían ambas estructuras? Que estaban localizadas en una zona no sísmica. Entonces, mi teoría, si me lo permiten, o en este caso sería hipótesis porque todavía no se reconoce, mi hipótesis es que todo este conocimiento que se tenía del aislamiento sísmico no trascendió debido posiblemente a la revolución industrial. Que la revolución industrial, como lo puse en el mapa de la izquierda, viene desde el Reino Unido y va descendiendo en esta dirección
justo de manera contraria en la dirección en la que el efecto sísmico va desapareciendo. Entonces, podría ser una razón por la cual todo este conocimiento no trascendió, porque si recuerdan, las imágenes vienen particularmente de esta zona. Por aquí está Grecia, por aquí está Irán, pues aquí está Turquía. Entonces, toda esta zona quizá no tuvo todo ese impacto en cuanto a la tecnología. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Uniendo las estructuras al suelo, sin considerar el aislamiento sísmico, y con esto, evidentemente, soportar o tratar de lidiar con todos los problemas que hemos lidiado durante muchos años, ¿no? Bueno, pues nos toca reaprender. Y de 400 antes de Cristo llegamos ahora a la era moderna, y este es el primer, digamos, como prueba de aislamiento sísmico en el mundo moderno, que era un señor, un ingeniero, David Stevenson, que se dedicaba a vender luces para faros, y le hablaban muy seguido, o le mandaban cartas muy seguido de Japón. Le decían pues que tenían que ir a reponer los focos porque había problemas, colapsaban, digamos, internamente. El faro no, pero sí los contenidos, como ahora lo vamos a ver también en la presentación. Y entonces se echaban a perder las lámparas. Y él las tenía que reparar, bueno, las tenía que ir a cambiar. Entonces dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y se dio cuenta que colocando o haciendo este pequeño mecanismo que está en la parte inferior, lograba que resistieran más y que no los tuviera que ir a cambiar tan seguido, justo en esa zona de alta sismicidad, en Japón, ¿no? Este es la primera patente ya de un sistema reconocido como aislamiento sísmico. Casualmente se parece al de David Stevenson, pero bueno, no sé si esta persona de origen francés se enteró y lo llevó a patentar él inteligentemente. Y es el primer registro de patente de un sistema de aislamiento aplicado a edificios. Este es un sistema aplicado a todo el sistema de luz que tienen los faros, pero este ya está aplicado a edificios. Posteriormente llegaron varias patentes más, unas con algunas modificaciones, algunas diferentes. Y este caso es muy interesante, y toda la gente que se ha dedicado a estudiar el aislamiento sísmico conoce muy bien el caso del médico Johannes Avetisian Kalanterins. Este médico, porque era médico, dentro del área médica tuvo aportaciones brillantes, pero no solo en el área médica, también en algunas otras áreas intervino, como en el área de ingeniería sísmica. Este médico propuso que se hiciera este aislamiento a base de esta superficie de deslizamiento, en fin. Pero lo más interesante que él dijo fue esto. Esta es una carta que le mandó al entonces jefe del departamento sismológico, o digamos que del Ministerio de Construcciones y de Sismología de Chile, en donde le dice que es muy probable que las estructuras, si se aíslan sísmicamente, como él lo propone, se pueda lograr optimizar materiales y se puedan conservar los contenidos, cosa que eso vino, digamos, a aparecer hasta casi en la última década, en las últimas 2 décadas, digamos, de la primera parte de este siglo, ¿no? Entonces, es muy importante porque es un adelanto impresionante que tiene esta persona, y que no es ingeniero de profesión, es médico de profesión. Entonces, bueno, es un caso también importante ahí en la historia. Esta es una imagen del Hotel Imperial Tokyo, que fue diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright, que resistió, ahí está el sismo de Kanto en 1923, resistió notablemente el sismo. De hecho, los japoneses le hicieron un homenaje, o digamos, un reconocimiento importante al arquitecto, porque el hotel sirvió para poder llevar a la gente que se había quedado sin casas en Tokio. Entonces, a partir de aquí empieza como a nacer esa conciencia en los japoneses de, bueno, las estructuras no nada más no se deben de dañar, tienen que seguir operables. Este hotel desgraciadamente ya no existe porque los dueños decidieron hacerlo más grande y pues bueno, quitaron toda esta estructura, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, sigue el avance. Esta es una escuela, también una escuela reconocida de las, digamos, de toda esta parte histórica, ocupa un lugar importante, una escuela en la ex Yugoslavia, en donde se dañó gravemente. Y aquí empiezan a aparecer estos elementos, digamos, que separan a la estructura, pero que ya no solo son esta superficie deslizante, sino ya van un poco más elaborados. Y esta escuela, el gobierno suizo
a través de sus investigadores, y casualmente Suiza, una zona donde no hay problemas de sismos, propuso este sistema, que es pues placas de caucho, literal, sobre las cuales descansan las columnas del edificio, se pueden deslizar, y tenían unos como especie de bloques de vidrio que se veían como elementos de sacrificio. Cuando se rebasaba una determinada desplazamiento, estos bloques de vidrio tronaban. Entonces fue como va evolucionando ya, digamos, el sistema de aislamiento, ya inclusive a tratar de controlarlo, ¿no? Después viene en París, en Francia nuevamente, viene esta escuela en donde empiezan a colocar estos dispositivos, inclusive se llegaron a utilizar todavía en los años 80, son un sistema que se llama GAPEC, y pues también, digo, fue una innovación bastante interesante, porque además aquí ya podemos ver que ya habla de juntas constructivas. El aislamiento no se colocó directamente en la base, se colocó en la parte superior, digamos, entre planta baja y el sótano. Entonces empieza a haber ciertas innovaciones. Este señor, pues es un hito completamente en la historia del aislamiento sísmico. William Henry Robinson, o también conocido como Bill Robinson, fue el creador del aislador, del LRB, del aislador con caucho, con núcleo de plomo. Él es un neozelandés que vivió casi toda su vida, casi toda su vida profesional la dedicó al tema del aislamiento sísmico. Pero bueno, pues a él le debemos la creación del LRB. Esa es la primera aplicación, o la primera estructura en donde se colocaron aisladores de tipo LRB, justamente diseñados por Bill Robinson. Todavía existe, estos edificios existen, han soportado los sismos impresionantes de Nueva Zelanda. En Italia, esto ocurrió en 1981, el mismo año en Italia, en la ciudad de Nápoles, el cuartel de bomberos también ya tuvo aislamiento sísmico, en Japón en 1983, y empiezan a aparecer por todas partes, ¿no? En el 83, aquí importante, por ejemplo, como parte, les decía, estadística, al día de hoy, Japón tiene cerca de 5,000 estructuras con aislamiento sísmico, entre viviendas, inclusive de 1 y de 2 niveles, hasta edificios de 30 niveles. Bueno, ¿qué pasó en México? En México, el ingeniero Manuel González Flores, también un genio realmente de la ingeniería, que no era casualmente ingeniero estructurista, él era ingeniero geotecnista. Y el ingeniero Manuel González Flores pensó en un sistema, como que estamos viendo en la pantalla, que era un sistema que se deslizaba también de la misma manera, no conectado, se deslizaba con balines. Y este sistema lo colocó en una escuela que está actualmente en pie, que ha soportado bastante bien los embates sísmicos, que está en la zona de Legaria, y ahí está la estructura, ¿no? También otro mexicano, neoleonés, Federico Garza Tamés, en el 94 desarrolló este aislador, y este aislador está colocado en las oficinas de Reforma, del periodo de Reforma, aquí en la Ciudad de México. Entonces, vamos, finalmente, como lo comento acá, ya se había hecho algo, quién sabe qué pasó, pero se dejó atrás. Entonces, ojalá sería bueno que alguien retomara todas estas innovaciones, ¿no? Vamos a pasar al concepto de aislamiento sísmico. Bueno, para entender el concepto es muy importante entender la cinemática y la dinámica que ocurren a través de cuando ocurre un evento sísmico, cómo llegan las ondas sísmicas y cómo empiezan a afectar a la estructura. ¿Y por qué la estructura sucumbe o posiblemente puede sucumbir ante un evento sísmico? Prácticamente, digamos, el caminito es este. Y he colocado estas palabras en otro color porque ahorita las voy a utilizar para poder moldear el concepto de aislamiento sísmico. Pero vamos en este orden. Las ondas sísmicas, bueno, ocurre el evento sísmico, las ondas sísmicas ingresan al sistema estructural siempre a través de la simplificación. Esta simplificación que nos hacían los maestros de colocar las flechitas en el edificio a la derecha, es una simplificación, realmente no ocurre así, todo ocurre a través de la cimentación. Entonces, por eso viene el concepto de separar a la estructura de la cimentación, ¿no? Una vez que ingresan las fuerzas sísmicas, la sección inferior del sistema estructural se va a mover. Entonces, empiezan a generarse fuerzas de inercia en las losas de entrepiso. El desplazamiento del sistema estructural va a ocurrir en función de las formas modales. Dependiendo de la estructura, dependiendo de la rigidez y la masa que tenga, va a moverse de una u otra manera. Las más superiores, entonces, van a comenzar a moverse independientemente, provocando distorsiones de entrepiso, que son las que dañan a las estructuras.
La aceleración que se experimente va a depender en gran parte del periodo de vibración, ya que como ya lo veíamos, dependiendo de la masa y de la rigidez, va a experimentar una determinada aceleración de esa estructura. El movimiento va a comenzar a decaer y cesará conforme a la capacidad de amortiguamiento. Generalmente una estructura tiene entre el 2 y el 5% de amortiguamiento, eso es lo que normalmente consideramos. Ahora, como les decía, separamos estos conceptos y los trato yo de meter en el concepto de aislamiento sísmico. Entonces, ¿qué es? Se trata de introducir un elemento flexible que permita desacoplar el movimiento horizontal entre la cimentación y la base de una estructura, produciendo un alargamiento del periodo de vibración fundamental y un incremento en la capacidad global de amortiguamiento, con el fin de disminuir las fuerzas de inercia en las masas de los entrepisos al minimizar la parcelación de las formas modales superiores, logrando con esto reducciones importantes en las distorsiones de entrepiso y así evitar el daño estructural. Básicamente, lo que acabo de decir, lo que acabo de leer gráficamente es esto, ¿no? Tenemos una estructura normalmente diseñada con el espectro de color azul, que es un espectro que tiene un amortiguamiento entre el 2 y el 5%. Al colocar nosotros el aislamiento sísmico o aisladores sísmicos en la estructura, vamos a alargar el periodo. Lo vamos a llevar hacia la derecha, lo vamos a sacar de esa zona de la meseta, pero no solo eso. La fricción, o en este caso, la deformación del núcleo de plomo van a generar un amortiguamiento que de pasar de un espectro de entre un 2 y un 5%, podemos llegar a un espectro hasta de un 25% y el reglamento nos permite hasta un 30%. Esto dependerá, pues, evidentemente, de cómo logremos acoplar el aislamiento sísmico con la estructura. 30% de amortiguamiento. Hasta 30% nos permite el reglamento. Y en cualquier tipo de aislador, o supongo que, es que debe depender. Digamos, el sistema aislador con estructura está acoplado hasta un 30%. El global. El global, es correcto, sí. Y bueno, si no, de alguna manera no queda claro, pues lo que ocurre, lo que genera el aislamiento es eso que vemos ahí en la pantalla. El edificio de la izquierda no está aislado, el edificio de la derecha tiene aislamiento sísmico. Y bueno, pues en principio ven las distorsiones, ven las aceleraciones al interior. La persona que está a la izquierda pues está quietecita, no pasa apenas nada. Se entera. Apenas se entera, ¿no? Y bueno, pues ahí está esto funcionando. Ahora, si aún no nos queda claro, el edificio que está a la izquierda es un edificio con aisladores sísmicos, el edificio que está a la derecha es un edificio empotrado, digamos, con empotramiento de base. La gráfica de color azul son desplazamientos, la gráfica de color rosa son aceleraciones. Vean, eso es un estudio real, es un estudio que se hizo en Japón, con el Golden Set, que le llaman ellos, que uno de los sismos del Golden Set es el centro. Lo acoplan evidentemente a las condiciones sísmicas de Japón, pero bueno, la disminución es notable, ¿no? Tenemos una disminución de aceleraciones, tanto de aceleraciones como de desplazamientos, gracias al aislamiento sísmico. Vamos a pasar a los tipos de aisladores. Básicamente hay dos tipos de aisladores, elastoméricos y friccionantes. Los elastoméricos son los aisladores, digamos, que más se conocen, son los aisladores de caucho, que tienen un núcleo de plomo. Este núcleo de plomo es el responsable de disipar energía. En el caso de los friccionantes, es una superficie cóncava a través de la cual se desliza un péndulo, y este péndulo al deslizarse, que la concavidad o el radio de la concavidad tiene una función, ahorita lo vamos a ver, pero el deslizamiento va a generar este amortiguamiento. Entonces, dentro de los elastoméricos encontramos algunos como estos, ¿no? Este es, por ejemplo, digamos, el más básico, que es el NRB, o el que simplemente son placas intercaladas de caucho con acero. Tiene una baja disipación de energía, pero bueno, finalmente aísla la estructura. Después viene el bien conocido el LRB, que a este se le agrega un núcleo de plomo. El núcleo de plomo va a tener la función de amortiguar o de disipar energía, con lo cual, digamos, la disipación o el beneficio va a ser mayor. Después viene, estos son muy recientes, estos se utilizan muchísimo en Japón, están utilizando mucho, no tienen núcleo de plomo, pero tienen intercalados entre las placas de caucho y las placas metálicas, tienen aceites y tienen algunos componentes que generan este amortiguamiento. No tienen evidentemente la misma cantidad de amortiguamiento que el anterior, pero digamos tienen mayor amortiguamiento que el que vimos primero, que era el sencillo, ¿no? Y después hay una combinación de algunos tipos como estos que vemos acá, que son aisladores LRB, pero con una superficie deslizante.
Juan Manuel, Sí. Perdón que te interrumpa, un poco para que el público también sepa en cuanto a la imagen, ¿de qué dimensiones estamos hablando de estos aisladores? En un rango. Mira, puede haber aisladores desde 50 centímetros hasta aisladores de... yo tengo una foto en una fábrica en San Francisco de un aislador que tenía 3 metros de diámetro. O sea, eran unos aisladores para unas plataformas petroleras en el norte de Rusia. Te digo, tienen 3 metros de diámetro, ¿no? Entonces estamos hablando te digo, lo mínimo 50, 40, yo creo que 40 ya está un poquito limitado, pero sí 50 centímetros en adelante. Okay. Y de altura, pues bueno, eso va a variar mucho del diseño y particularmente en los LRB la altura queda definida por el diseño, pero bueno, pues podrían andar pues quizá en una proporción, vamos a llamarlo así, 1:3, 1:4, más o menos, ¿no? Okay. Digo, esto no dice nada, evidentemente hay que hacer un diseño, pero pues más o menos estamos hablando de un aislador de 50 centímetros, posiblemente ahí la relación se disminuye un poquito y tenemos una altura como de 25 o 30 centímetros más o menos. El principio del aislador friccionante pendular es muy interesante, porque justamente, como les decía, la concavidad tiene una función, y la función de esa concavidad es justo eso. Ahí lo que estamos viendo es un péndulo, el periodo del péndulo está en función de la longitud que tiene ese péndulo. Entonces, como pueden ver ustedes, si nosotros queremos darle una estructura un determinado periodo de vibrar, vamos nosotros a definir el radio que está en función de la cuerda de ese péndulo. Entonces, la concavidad tendrá el radio que nosotros hayamos seleccionado para que la estructura tenga un determinado periodo. Prácticamente es un zapato a la medida, ¿no? Yo los veo así. Digo, el LRB es un aislador muy competente, pero yo veo al friccionante pendular como la evolución del LRB, porque es un aislador, y ahorita vamos a ver un aislador también todavía que tiene cosas más interesantes, pero es un aislador como muy, con mucha ingeniería de por medio, ¿no? Desde luego el aislador anterior, el LRB es un aislador que también tiene mucha ingeniería, pero aquí vamos, ya tenemos algo que está definido, por ejemplo, específicamente para una estructura, como es el periodo de vibrar, ¿no?, que le queremos dar. Y este es el que les comento, es un aislador triple friccionante pendular, ya está en proceso el quíntuple friccionante pendular. Y este aislador es muy interesante porque tiene capacidad para se diseña para los 3 escenarios posibles que puede tener una estructura: para el sismo de diseño, para el sismo, digamos, para el sismo de servicio, para el sismo de diseño, para un sismo máximo probable, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en un sismo de servicio? Que la estructura no tenga un periodo muy grande, porque entonces puede haber problemas con los elementos no estructurales, y los sismos de servicio son sismos recurrentes. Entonces, aquí lo que se hace es que, digamos, tiene 2 superficies pendulares. La interior, la pequeña que vemos en la pantalla, tiene un periodo más pequeño, de tal manera que se reacciona ante los sismos de servicio. Posteriormente, cuando ya el sismo se incrementa, o incrementa la magnitud o la energía, empieza a funcionar el radio, digamos, el radio mayor, y ese va a ayudar a la estructura justamente en la etapa, digamos, del sismo de diseño. Y finalmente, estos topes que tiene son para de alguna manera evitar que el émbolo o digamos, el dispositivo que se desliza se salga del plato, ¿no? Esa es la parte que a mí me gusta mucho de este aislador, porque nosotros tenemos que diseñar para ese punto, porque cuando llega a tocar el émbolo, digamos, este anillo retenedor, la transferencia de cortante hacia la estructura es altísima. Entonces, teóricamente tenemos que diseñar a la estructura para que resista ese cortante, porque prácticamente estaremos ya en una condición de base empotrada, no con la misma energía con la que diseñamos a la estructura, pero sí ya va a ser una estructura que se va a acercar a una condición de empotramiento con un poquito menos de intensidad sísmica. Entonces tendríamos que diseñar la estructura para eso. Entonces es un golpe, ¿no? Es un golpe fuerte. Digo, evidentemente está diseñado para el máximo sismo o para el sismo máximo probable, que difícilmente va a ocurrir, pero hay que dejar diseñada la estructura para esa condición.
En general, en todos los casos tenemos esta gráfica, que esta es una gráfica, una curva de histéresis, en donde el interior es el amortiguamiento, y entre más grande sea este amortiguamiento, o entre más grande sea esta área, mayor capacidad de amortiguamiento tendrá o le proveerá el aislador al sistema estructural completo. Bueno. Perdón, Juan Manuel, y el otro concepto que señalaste ahí, que es como esta fuerza de recentro. Bueno, es muy importante porque es que es un concepto que es un poco más complicado de explicar con el tiempo que tenemos, pero es muy importante que nosotros analicemos bajo distintos escenarios el aislador. Porque nosotros, el aislador siempre, o la hipótesis de diseño del aislador siempre se basa en el máximo desplazamiento, en el desplazamiento de fluencia. Ese desplazamiento de fluencia va a ocurrir siempre y cuando la energía del sismo tenga la capacidad de llevar al aislador hasta ese punto. Sin embargo, si es un sismo pequeño, lo que puede ocurrir es que se deslice el aislador, estamos hablando particularmente de un aislador pendular friccionante, sí. Se deslice el aislador y la fricción ya no se rompa y no regrese. Entonces nosotros tenemos que revisar esa condición, ¿no? Justamente, digamos, nosotros podríamos quedar en este punto. Podríamos quedarnos en este punto. Ya. Es decir, ya no hay fuerza, pero sí hay un desplazamiento remanente. Claro, que el sistema no quede descentrado. Exacto. Pues que sería una falla de servicio. No necesariamente una falla de la estructura, pero sí una falla de servicio. ¿Por qué? Porque hay que considerar que todo el perímetro de la estructura seguramente va a estar separado, o tiene que estar separado del resto, digamos, de lo que lo rodea. Y entonces de repente pues vamos a tener una estructura que si antes las escaleras estaban acá y el acceso estaba acá, pues ahora va a ser esto, ¿no? Entonces hay que revisar y justo tenemos que cumplir con esta condición, que la energía del sismo provea esta... digamos, equilibre esta energía que se requiere para llegar a este punto y volver a tener desplazamiento cero en fuerza cero. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, qué bueno que lo mencionaste. Bueno, el proceso de diseño de un aislador, yo lo he resumido en estos 5 pasos, de manera muy sencilla. Créanme, es sumamente sencillo, aparenta no serlo, pero es hasta mucho más sencillo que meternos a hacer un análisis no lineal considerando, por ejemplo, todas las articulaciones que pudieran llegar a ocurrir, porque aquí tenemos la plasticidad concentrada en la base de la estructura, en un mecanismo que además va a generar un comportamiento no lineal, pero podemos utilizarlo las veces que queramos, ¿no? Entonces es realmente muy sencillo hacerlo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es la determinación de las acciones sísmicas para diseño, es el punto de partida, evidentemente. Después de esto viene la selección del nivel de desempeño que deseamos. Aquí también voy a acotar 2. Vamos a revisar los desplazamientos que se esperan para ver si coinciden con el nivel de desempeño que nosotros le dijimos a la estructura que iba a tener. Una vez que logremos hacer el match con esto, hacemos las estimaciones o generamos las propiedades iniciales del dispositivo y seleccionamos el tipo de análisis que vamos a utilizar para las determinaciones de las acciones sísmicas de diseño, y esto lo pongo aquí entre paréntesis, en México, noviembre de 2021, porque justo el punto número 5 era el que comentabas, está en proceso el código modelo, sí, el cual va a tener un apartado específico para el diseño, y también la Ciudad de México, el reglamento de la Ciudad de México también ya se está trabajando en un capítulo para aislamientos. Pero lo que tenemos el día de hoy, básicamente, para poder determinar las acciones sísmicas, son estas 4 cosas. Si vivimos en México, si vivimos en la Ciudad de México, pues podemos ponernos a brincar de gusto porque tenemos el SACIT que nos da prácticamente todo lo que necesitamos. Digo, evidentemente habrá que hacer alguna verificación, pero pues ya nos da tanto el espectro elástico, como lo comento ahí, sin reducir, y acelerogramas que podemos utilizar para el análisis no lineal, tiempo-historia. Si estamos en un reglamento local, ojo aquí, generalmente ocurre, tenemos que utilizar el espectro de aceleraciones elástico multiplicado por 2. Este 2 es un poquito como para tratar de quitarle la sobreresistencia, ¿no? Pero ojo, si ustedes alguna vez hicieron el ejercicio de tratar de convertir, hablando del reglamento del 2004, tratar de convertir los espectros del cuerpo principal a los del apéndice A, y se llevaron el chasco de su vida porque siempre había una diferencia enorme, esto también se lo pueden encontrar en el reglamento local, ¿no? Esa diferencia enorme ya después Leonardo nos podrá platicar a qué se debe, pero bueno. Después, un espectro de sitio que sería también algo muy acertado, inclusive aquí en la Ciudad de México podríamos optar por un espectro de sitio, porque nos puede dar inclusive un beneficio con respecto a lo que tenemos en ese sitio. Y finalmente el PRODISIS con muchas reservas. El PRODISIS, pues
de entrada es un reglamento o es un manual que está generado para obras de la Comisión Federal de Electricidad, y ellos lo dicen claramente y abiertamente. No es un manual para obras privadas o para obras civiles. Además de esto, la información que nos provee todavía hay que, darle un tratamiento, ¿no? Y finalmente lo pongo aquí un poquito en clarito, el código modelo de los mismos, que va a traer algo junto con el otro, ¿no? Después, vamos a, evidentemente, ya que nosotros logramos tener este espectro, que va a ser nuestro punto de partida, nosotros lo vamos a transformar, del espectro de aceleración lo vamos a transformar en un espectro de desplazamientos con esa ecuación. Esa ecuación es una ecuación que inclusive la pueden encontrar en enlaces en el 4117 de la ASC, pero básicamente con esa ecuación nosotros podemos transformar de uno a otro. ¿Por qué tenemos que transformar de uno a otro? Porque nosotros ya no vamos a trabajar en aceleraciones, vamos a trabajar en desplazamientos. Es lo que tenemos. ¿Por qué vamos a trabajar en desplazamientos? Ahorita vamos a ver. El siguiente paso es seleccionar el nivel de desempeño que nosotros vamos a darle a la estructura. Aquí tenemos una curva de capacidad en donde el eje de las ordenadas es el cortante basal, el eje de las abscisas es el desplazamiento de azotea. En este caso le ponen desplazamiento lateral. Pero esta curva básicamente lo que nos dice es qué capacidad tiene una estructura en cuanto a ductilidad se refiere, ¿no? Entonces, he encerrado estos dos porque son los que, digamos, los que de manera ideal deberíamos de considerar siempre que hacemos el aislamiento sísmico. ¿Por qué razón? Porque considerar aislamiento sísmico y permitir que la estructura tenga daño se me hace algo no sensato, hasta cierto punto absurdo, porque nosotros lo que buscamos con el aislamiento sísmico es relevar a la estructura de un posible daño. Si bien la estructura se tendrá que revisar bajo algunas condiciones específicas y tendrá que tener una capacidad sísmica, digamos, la adecuada, no deberíamos de diseñar un sistema de aislamiento sísmico permitiendo a la estructura que se dañe. En algunas ocasiones le llaman esto como un semi-aislamiento o como un aislamiento parcial. Yo estoy totalmente en contra de eso. Insisto, creo que si ya vamos a hacer esta operación de colocar el aislamiento sísmico, dejemos a la estructura en condiciones operables, ¿no? Además de la inversión, ¿no? Además de la inversión, desde luego. ¿No? Bueno, ¿por qué trabajamos en desplazamientos? Porque los desplazamientos nos van a permitir obtener estos valores. Estos valores también los podemos encontrar en el reglamento de la Ciudad de México, nada más que en el reglamento de la Ciudad de México están en función, aquí son rotaciones de elementos, a nivel elemento. En el reglamento nos encontramos distorsiones entre pisos, es decir, ya subimos en la jerarquía un nivel. Pero nosotros tenemos que trabajar con desplazamientos porque los valores bajo los cuales se delimita uno u otro nivel de desempeño están en función de la distorsión o de la deformación que tenga la estructura y por consiguiente de la deformación que se le permite. Entonces, por eso tenemos nosotros que trabajar en términos de desplazamiento. Esto que estamos viendo aquí son los desplazamientos permitidos, las rotaciones permitidas, en este caso para vigas de concreto reforzado. Si nosotros queremos permanecer en un nivel de desempeño de ocupación inmediata, tenemos que seguir los primeros que están, o los que estoy aquí señalando con el cursor. Si queremos estar en seguridad de vida, los que siguen, y si queremos llegar a un nivel de desempeño de prevención de colapso, los siguientes. Ahora bien, esta gráfica ya la habíamos visto, nada más que en términos de aceleraciones, ahora la vemos en términos de desplazamientos. Entonces, una vez que ya digamos, hemos logrado encontrar el espectro, hemos definido el nivel de desempeño, vamos a tratar de suponer el periodo que tiene la estructura con base empotrada. Y una vez que tengamos ese dato y que ya hayamos definido todo lo demás, vamos a darle a la estructura una amplificación en su periodo, más o menos digamos, la diferencia o en este caso la relación que debe de guardar la rigidez de una estructura con base rígida y la rigidez de una estructura con base aislada debe ser de 3. Hay algunos autores también que ya estipulan que para hospitales debería de ser de 4 este contraste de rigidez. ¿Qué significa esto? Que la estructura con base empotrada, el periodo lo vamos a multiplicar por 3 o por 4 y ese va a ser nuestra estructura con base aislada. Bueno, una vez que tenemos esto, definimos las propiedades del dispositivo, que aquí está la lista. Me voy un poquito más rápido porque creo que ya me pasé de la hora. Ok, perfecto.
Y bueno, definimos aquí las propiedades. Esto es muy importante porque cada aislador va a tener una ecuación o va a tener, que defina que su rigidez y que defina su amortiguamiento en términos generales. Entonces nosotros podemos acercarnos a un proveedor para que nos ayude a establecer estos valores, o podemos nosotros, a través de los manuales que ellos tienen, definir estos valores de manera personal para poder hacer nuestros preanálisis. Pero ojo, siempre es importante que los valores que nosotros logremos obtener a través de estos análisis o a través de estos pequeños cálculos, los corroboremos o los ratifiquemos con el proveedor del sistema de aislamiento. Esto es muy, muy importante antes de que nosotros emitamos el proyecto. Bueno, ahora sí, vamos a seleccionar el tipo de análisis. Ya tenemos definido el espectro, ya tenemos definido el nivel de desempeño, ya revisamos nuestros desplazamientos y encontramos que la demanda de desplazamientos va a llevar a la estructura a un nivel de rotación o a un nivel de distorsión con base o que haga, digamos, que coincida con el nivel de desempeño que nosotros le definimos. Una vez que tenemos eso, ya vamos a seleccionar el tipo de análisis. Y aquí tenemos una gama impresionante de análisis que podemos utilizar. Estos particularmente son de la ASC, el 4117 y el 716, pero pues prácticamente se replican en todo el mundo, ¿no? Tenemos análisis estáticos y dinámicos lineales y análisis estáticos y dinámicos no lineales. A mí en lo personal me gusta mucho y creo que lo más conveniente cuando hacemos este ejercicio es realizar un análisis historia-tiempo no lineal, que sería el dinámico no lineal, pero podemos hacer análisis preliminares como el análisis modal espectral, que también, digamos, es una muy buena herramienta con la cual ya estamos acostumbrados y que hay que utilizarla bajo ciertos criterios y con ciertos, digamos, trucos que le tengamos que dar ahí para que esto funcione, ¿no? Bueno, entonces, básicamente el análisis historia-tiempo, lo que vamos a hacer es, vamos a modelar toda la estructura y a la estructura le vamos a agregar unos dispositivos en la base o donde decidamos colocar el aislamiento sísmico, y esos dispositivos les vamos a proveer de la información referente con el amortiguamiento y con la rigidez, porque recuerden que el amortiguamiento va a hacer que el espectro disminuya y la rigidez va a hacer que la estructura se desplace hacia la derecha. Posterior a ello, ya que tenemos el modelo, vamos a correr diversos acelerogramas. Ahí ya se ha establecido cuántos y qué tipo de acelerogramas debemos utilizar. Y bueno, como les decía, el análisis modal espectral también lo podemos utilizar para hacer el diseño y la revisión de sistemas de aislamiento. Es una opción que está limitada por muchas cosas, pero si logramos pasar todas estas limitaciones, podemos utilizar este método. Y este método es también muy importante, digamos, porque lo conocemos ampliamente, lo hemos utilizado pues, prácticamente desde que comenzamos nuestra práctica profesional. ¿Qué es lo importante de acá o qué es lo que quiero resaltar de esta gráfica? Que el aislamiento sísmico solo, y esto es muy importante y grábenselo muy bien, solo va a afectar a los primeros modos, a los modos que sean translacionales. ¿Por qué razón? Porque los modos superiores van a comenzar a excitar los entrepisos entre ellos. Y esos entrepisos ya no van a ser acreedores al posible amortiguamiento que pueda proveer el aislador únicamente a toda la estructura cuando se desplace. Ahí es donde se va a amortiguar. Por eso se tiene que hacer este pequeño truco, en donde aquí le pongo en particular para una estructura que tiene un periodo de 3.7, tiene una zona azul, que es la que digamos que el análisis modal espectral va a trabajar con el espectro de color azul. Pasando de un determinado valor del periodo, tenemos que regresar al espectro elástico para conocer la respuesta de los modos superiores. Insisto, este espectro elástico o este espectro amortiguado con un 5 o un 2%, no debe ser utilizado evidentemente para la parte de los primeros modos, pero el grave error es que utilicemos un espectro con el 25% de amortiguamiento completo para todos los periodos. Eso sería un grave error. Y por eso quise resaltar esta imagen. La ventaja del análisis, como les comentaba, es que tenemos la plasticidad concentrada. ¿A dónde está? En la parte baja de la estructura. Y si nosotros, este es otro beneficio de considerar niveles de desempeño bajitos, o niveles de desempeño en donde la estructura sea operable, porque la demanda de desplazamientos de manera interna va a ser pequeña. Entonces nosotros podríamos suponer, evidentemente hay que revisar, pero podríamos suponer que la estructura va a permanecer elástica, y de hecho, esta es la base de muchos reglamentos, que la estructura debe de permanecer elástica y que lo que debe de desarrollar el trabajo no lineal es el aislador. Entonces, se simplifica muchísimo el análisis no lineal
Y de lo que tenemos a la derecha, que es lo que regularmente haríamos, o tendríamos que comprobar con un análisis no lineal, pasamos a lo que está a la izquierda, que es una estructura, que es un modelo muy sencillo en donde la plasticidad está concentrada en la base, ¿no? Los requerimientos para el análisis sísmico, como bien les comentaba, tenemos que partir de un espectro de aceleración, de un espectro de diseño, perdón. El ASC hasta el 2010, el 710, ahorita ya está el 716, permitía diseñar a la estructura con el DBE, que es nuestro sismo de diseño, el que normalmente conocemos, y el sistema de aislamiento con el MCI, que más o menos guardan una relación entre 1.3 y 1.5. ¿Por qué razón? Porque se tenía que pensar que, o se tiene que pensar que el sistema de aislamiento tiene que tener un factor de seguridad mayor al que tiene la estructura, justamente para que se evite que si se exceden las demandas planteadas, digamos, en el reglamento, el sistema no colapse. Como les comentaba, el DBE, si estoy mal aquí, Leo, me corriges, pero el DBE tiene un periodo de retorno, al menos digamos, a nivel nacional de 475 años, o básicamente es aquel que tiene una probabilidad de que se exceda en un 10% en 50 años. Vamos a dejarlo en esos términos. Y el MCI, como les decía, más o menos guarda una relación entre 1.3 y 1.5, es aquel que en 50 años tiene una probabilidad de que se exceda en un 2%. Ahora, para hacer el análisis no lineal historia-tiempo, requerimos que a partir del espectro de diseño nosotros generemos o obtengamos acelerogramas. Esos acelerogramas les vamos a dar un cierto tratamiento que ahorita lo vamos a ver, pero en particular en la Ciudad de México requerimos dos tipos de mecanismos o acelerogramas que sean representativos de dos mecanismos, el de profundidad intermedia y los sismos de subducción. ¿Qué tratamiento les vamos a dar? Dependiendo el reglamento, vamos a utilizar dos tipos de métodos que son ya bien conocidos, que el que está a la izquierda es el spectral matching y el que está a la derecha es simplemente es un escalado de amplitud que de manera uniforme se escalan todos los sismos. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque nosotros partimos de un espectro de diseño y podemos tomar prácticamente, y esto entre comillas, prácticamente cualquier acelerograma. Los japoneses, como les comentaba hace un momento, ellos toman 3 acelerogramas, que es el Golden Set, y toman el centro, uno de los signos es el centro, me parece que otro es Northridge, y hay otro más. Pero ninguno de ellos es de Japón. Ellos lo que hacen es que acoplan las aceleraciones o acoplan esos eventos a su condición sísmica regional. ¿Cómo lo hacen? A través de esos métodos. Justamente lo que hacen es que hacen un spectral matching o hacen un escalado, y lo que hacen es que capturan la demanda sísmica, pero utilizando las características propias de esos acelerogramas. En particular, el spectral matching nos deshace prácticamente todo, nos quita contenidos de frecuencias, digamos, toda la riqueza que pudiera tener un acelerograma la vamos a perder con el spectral matching. Pero es una muy buena ventaja porque prácticamente tenemos controladas las aceleraciones a lo que nosotros, con lo que nosotros comenzamos, que es la demanda sísmica. Y el que está a la derecha, el escalado es exactamente parejo en todas las ordenadas, y ahí el riesgo que corremos es que para periodos cortos tengamos aceleraciones muy grandes. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir en la rama descendente con una determinada, digamos, condición de apego entre el espectro de respuesta que obtengamos de los acelerogramas con el espectro de diseño. Bueno, ¿cuántas señales debemos, en caso particular del historia-tiempo? El reglamento de la Ciudad de México nos dice que debemos utilizar 8 parejas de acelerogramas cuando el sitio tiene un periodo menor a un segundo, o 12 parejas de acelerogramas cuando el sitio tiene un periodo mayor a un segundo. No hay distinción entre una estructura con aislamiento y una estructura sin aislamiento. ¿Por qué comento esto? Porque, por ejemplo, el AS716 y el neozelandés sí tienen distinción. Si vamos a hacer una estructura con aislamiento sísmico, no debemos utilizar una cantidad importante de acelerogramas. ¿Por qué? Porque consideramos que la estructura permanece elástica. Entonces, realmente no tiene ningún sentido explorar, digamos, el efecto que producen 12, o en este caso 8 o 12 parejas de acelerogramas, cuando en particular el reglamento de Nueva Zelanda solicita 3 parejas de acelerogramas, el AS716 solicita 7 parejas de acelerogramas. Con eso cumplimos perfectamente con el reglamento. Entonces,
yo quisiera pensar que lo que se está planteando en el reglamento, capítulo nuevo que tenemos, o esta adenda al capítulo, ya plantea algo similar, ¿no? Ya va a haber una distinción entre una estructura con aislamiento y una estructura que no lo tiene. Bueno, voy a pasar aquí un poquito más rápido. Algunos proyectos con aislamiento sísmico. Esto lo pongo aquí porque ya publicitan así en Chile, por ejemplo, los edificios con aisladores. Aquí hablan de alberca, tiene salas multiusos, sala de niños, gimnasio equipado. Digamos, dentro de todo lo que mencionan que tiene el departamento que tú puedes comprar, también te dicen que tiene aisladores sísmicos. Ya pasó esto como en esta relevancia, ¿no? Ya tiene mucha relevancia. El Apple Park en Cupertino, California, tiene aisladores sísmicos. Este es un hospital en Turquía. En Turquía ya es obligatorio por reglamento que todos los hospitales deben de estar aislados sísmicamente. Un edificio alto en Japón. Esto también lo vamos a comentar. Bueno, quiero comentarlo un poquito también. Como les decía, no siempre es útil o apto el aislamiento sísmico para cualquier estructura. En Japón, y justamente para edificios altos, en donde quizá la respuesta queda dominada por los muros superiores. En Japón lo que hacen es que rigidizan muchísimo las estructuras y después las aíslan. Pero porque en Japón la condición que tienen es de operación, no es una condición de evitar daño en la estructura. Entonces, la condición que rige en Japón es de operación, de resiliencia. Entonces, por eso tienen estos ejemplos, ¿no? Bueno, como les decía, en Turquía los hospitales tienen aislamiento sísmico. Esta es una nave logística en Tokio, de una empresa también de logística, evidentemente, y dentro de la cédula de la nave, pues mencionan que tiene aislamiento sísmico por algo que le llaman el Business Continuity Planning. Y el Business Continuity Planning, que es simplemente operación continua, porque lo que ellos no quieren ya no es que la estructura no se dañe, lo que ellos no quieren es que la estructura impida la operación de la empresa, que eso les puede costar millones. Bueno, estos son hospitales en China, una mezquita en Argelia, en donde guardan manuscritos de la religión musulmana, manuscritos pues, evidentemente muy antiguos, confiaron en el aislamiento sísmico. La nueva terminal del aeropuerto de San Francisco también tiene aislamiento sísmico. Ya en Centroamérica hay edificios, es un edificio alto que tiene aisladores sísmicos. Aquí en México, pues ya algunos conocerán el hotel que está en Vía Vallejo. Se llama es una plaza, un centro comercial, pero el hotel es el que tiene aislamiento sísmico. Espacio Condesa, que es una estructura que está siendo construida en este momento aquí en la Ciudad de México. Este es el Hospital General de Tláhuac, y ya está terminado. También tiene aisladores sísmicos aquí en la Ciudad de México. Este es el proyecto de nosotros. Es un proyecto en Punta Mita, en Nayarit, que también tiene aisladores sísmicos. Y bueno, ya nos ganó porque ya hay un proyecto más grande que es el nuevo aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene 1,300 aisladores sísmicos, en lugar de los 400 que teníamos nosotros. Bueno, ¿qué beneficios logramos? Básicamente, incrementar la capacidad del sistema estructural. Eso es digamos, grosso modo, el gran beneficio. Pero podemos lograr lo siguiente: preservar los contenidos mediante la limitación de las aceleraciones. Como bien lo veíamos, la gráfica de color rosa se disminuye cuando tenemos aislamiento sísmico. Los contenidos son susceptibles a las aceleraciones. Podemos lograr una reducción en el uso de los materiales. Podemos, y esto es importante, generar un entorno resiliente. Es decir, una vez que ocurre un sismo importante, los habitantes de la estructura no tienen que salir a la calle y no tienen que dejar sus pertenencias, no tienen que dejar su hogar prácticamente. Eso es lo que buscamos. Puede haber un incremento, dado que hay una disminución de aceleraciones, puede haber un incremento en la sensación de confort. Y esto es muy importante, podemos lograr este Business Continuity Planning, que en unas estructuras, como lo vamos a ver ahorita también, bueno, esta gráfica justo es la empresa de Bill Robinson, y aquí más o menos manejan unos porcentajes de lo que debe de estar costando el aislamiento sísmico con respecto al resto de la estructura, y vemos que los valores son realmente pequeños. Llegamos hasta un 3%, y aquí le llaman costo total del aislamiento sísmico, porque hay que considerar juntas, hay que considerar elementos adicionales que surgen a raíz del aislamiento sísmico. Entonces, pudiera llegar hasta un 3% del costo total. Estos son dos, son los reportes que saca el ERIC, que se llama Learning from Earthquakes. El de la izquierda es del sismo de Maule en Chile. El de la derecha es del sismo del 2011 en Japón. Y en ambos hablan que en los edificios con aislamiento sísmico no observaron absolutamente ningún daño.
El de la derecha es un edificio alto, el de la izquierda son edificios que no son pequeños, son hospitales, pero no hubo daño. Entonces, son sismos de 8.8, magnitud 8.8 y magnitud 9, impresionantemente, ¿no? ¿Qué es lo que logramos? Aquí en otro video. Esto es muy importante. Ya la estructura pasa a segundo término, como se les he comentado. Lo que buscamos con el aislamiento sísmico es la preservación de los contenidos. Vean, la estructura que está a la derecha no tiene aislamiento sísmico, la que está a la izquierda lo tiene. Y el sismo es el mismo para las dos estructuras, exactamente. Veamos. La siguiente me parece muy interesante. Y está sucediendo al mismo tiempo, claro, un video y otro. Sí. Eso es muy interesante. ¿Quién no tiene un librero en su casa? Vean lo que le pasa al librero. Imagínense, Dios me lo quiera, tu hijo jugando abajo y le cae ese librero, ¿no? Esta es una prueba que hicieron Japón. En Japón tienen la cultura de aislamiento sísmico súper desarrollada. Tienen unos camioncitos que ojalá les pueda mostrar la imagen, en donde uno se puede subir al camioncito y en el camioncito tienen digamos, la parte de atrás del camioncito es una mesa vibradora. Entonces te hacen sentir a ti, digamos, valga la redundancia, la sensación de estar en una estructura con base rígida y con aislamiento sísmico. Entonces está muy, muy interesante, ¿no? Cómo lo plantean ellos. Esta es una verdad histórica, como alguna vez se mencionó. Esta imagen pertenece a una planta de producción de sensores de Sony, que en el año 2016 ocurrió un sismo y la magnitud es pequeña para lo que están acostumbrados ellos, magnitud 7. Pero los daños en los contenidos, la estructura no le pasó absolutamente nada, porque allá diseñan muy bien en Japón. La estructura no le pasó nada, pero los contenidos sufrieron tal daño y el interior sufrió tal daño que obligó a Sony a aplazar la salida de una cámara fotográfica por un año entero. Imagínense la cantidad de dinero que perdió Sony justamente por eso, ¿no? Entonces, aquí es donde entra este famoso Business Continuity Planning. Esto lo pueden consultar abajo, ahí es de IBM. Cualquiera conoce IBM. Y aquí mencionan, ¿no? Una falla en infraestructura puede llegar a costar hasta, ahí lo mencionan, y más de eso, ¿no? Entonces hay que pensar, insisto, ya no en la estructura, ya hay que pensar en los contenidos. Esta siguiente imagen, pues aquí lo denota. Vean la componente del costo de cada una de las partes que integran una estructura o un proyecto. Lo que está en azul es la estructura, lo que está en color naranja son los elementos no estructurales, que son vidrios, canceles, muros divisorios, etcétera, etcétera. Y lo que está en color gris son los contenidos. Vean, por ejemplo, en el caso de un hospital. Y es evidente, en un hospital podemos llegar a tener tomógrafos, equipos de rayos X, cosas que llegan a costar mucho más que la estructura. Entonces, tristemente, Leonardo, la estructura ya pasa a segundo término y lo que adquiere relevancia es todo el interior, ¿no? Entonces, con más razón, hay que pensar en una estrategia de este tipo y particularmente en el aislamiento, porque bajo el diseño convencional no podemos controlar qué le pasa a lo que está dentro. Sí podemos, en teoría, controlar qué le pasa a la estructura. Sabemos que se va a dañar, pero no tenemos la certeza y no hay manera de poder saber cómo le van a ir a los contenidos, definitivamente. En el caso del aislamiento sísmico, sí lo podemos saber. Y empiezan a surgir este tipo de filosofías de diseño, ¿no? En donde ya hablan aquí de resiliencia, el FEMA. Este es el P58, que es un documento que se lo recomiendo, lo pueden descargar de la página de FEMA, muy interesante, se llama Building the Performance You Need, y trae esta imagen, en donde hacen una comparativa. Digo, aquí faltan unas más que las saqué no tenía mucho sentido, pero hacen una comparativa. Con lo único que no estoy muy de acuerdo es con estas moneditas de más que están acá, porque realmente el aislamiento sísmico puede llegar a producir una disminución en el costo total de la estructura, incluyendo de la cimentación. Aquí lo pintan como que hay un poquito de moneditas más, que te puede salir un poco más caro, pero la realidad nos dice lo contrario, ¿no? Sin embargo, vean lo que ocurre. El Post-Earthquake Placard, que es lo que llega el supervisor en este caso de la ciudad, a revisar las estructuras y dice si la estructura es segura o no, siempre está en color verde. El downtime son días o pueden ser inclusive horas. Y el costo de reparación prácticamente es muy pequeño. La huella de carbono, digo, aquí ya también entran en el tema de la sustentabilidad, pero la huella de carbono pues es ínfima, ¿no?
Y surgen también estos estándares, ¿no? El READY, que es un estándar que salió en el 2013, es un estándar que inclusive ya se comienza a utilizar, y el RELY. El RELY es del US Green Building Council, que es el mismo que emitió el LEED, el certificado LEED. Entonces empezamos a ver este tipo de prácticas en donde ya, de alguna u otra manera, comienzan a obligar a los propietarios a que se sumen a este esfuerzo por generar estructuras resilientes, no estructuras que se dañen. Y para que la estructura sea resiliente, tenemos que utilizar un sistema de control forzosamente. Bueno, ahora sí las conclusiones. Como les decía, no todas las estructuras pueden ni deben aislarse. Hay un gran trecho entre lo que es aislar una estructura y no aislarla. Y en ese gran trecho hay que evaluar muchísimas condiciones. Desde la estructura, el sitio, en fin, muchas cosas que se tienen que evaluar. El aislamiento puede regularizar, esto es muy interesante, puede regularizar, cuando tenemos una estructura irregular, nosotros podemos sintonizar la rigidez de los aisladores de tal manera que podamos equilibrar esa irregularidad que tiene la estructura y generar que la estructura se mueva ya de manera uniforme. ¿Por qué? Porque podemos darle más rigidez a un aislador que a otro y con eso lograr esto, ¿no? El amortiguamiento se debe, solo afecta a los modos de vibrar translacionales, el primer grupo de modos, es decir, en X, en Y y quizá el rotacional, hasta ahí. Los primeros 3 modos que mueven la mayor cantidad de masa. Siempre se deben confirmar las propiedades del aislador con el fabricante, como les comentaba. Es importante utilizar un software adecuado, actualizado y agregaría legal, ¿no? Porque aquí ya estamos metiéndonos digamos, hacer corridas o hacer análisis no lineales en donde a veces los softwares no legales, pues de repente les meten mano para volver legales y ahí le rompen todo el queso, ¿no? Conocer a todos los posibles proveedores de aisladores, esto es muy importante, nosotros lo vivimos, les platico en el proyecto donde nosotros participamos, el propietario nos pudo hacer un concurso con 5 proveedores de aislamiento sísmico y pudimos ver de manera muy extensa las diferencias entre uno y otro, las diferencias entre sus productos y la guerra también que se vive en ese ámbito. Es sumamente importante conocer y supervisar el proceso del fabricante del aislador, delimitar adecuadamente las responsabilidades del fabricante y del diseñador, también es muy importante eso. Involucrar al cliente en la toma de decisiones e informar las consecuencias. Eso es muy importante porque hay que avisarle todo lo que puede ocurrir, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a vivir. Y hay que estudiar, es importante este último, la interacción constructiva, básicamente, del aislamiento con la estructura. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí tenemos, el aislamiento lo podemos colocar tanto en la base como acá, ¿no? Es decir, en estructuras no necesariamente el aislamiento debe de ir en la parte, con la cimentación podemos jugar con la posición del aislamiento, evidentemente esto lo tenemos que analizar, pero bien, por ejemplo, la imagen de la izquierda es un retrofit, es una rehabilitación de una estructura construida a la cual le pusieron aisladores sísmicos. Entonces, le dieron nueva vida a esa estructura. Le agregaron aisladores. La que está a la derecha ya es una estructura que nació de origen con aislamiento sísmico. Esto también es muy importante. El aislador, cuando se desplaza, digamos, a su punto máximo, genera excentricidades. Hay que considerar esas excentricidades, particularmente en estos casos, donde tenemos el aislador sobre una columna. Aquí es para flexionante. Los elevadores es un dolor de cabeza, de verdad. Los elevadores y escaleras, no se les olvide cuando hagan un proyecto de aislamiento sísmico. Si no se considera y si el aislamiento está en una parte superior, o a veces, por ejemplo, hay estructuras en donde hay que hacer un cambio de elevador, hay que llegar a un lobby, hay que hacer un cambio, entonces hay un elevador que ya no sube. Todo eso lo tenemos que tener bien identificado, ¿no? Las conexiones tienen que ser flexibles porque evidentemente la estructura se va a mover con respecto a su entorno y tendrá que tener esa flexibilidad las conexiones, ¿no? de instalaciones. Habrá juntas constructivas. Hay que ser muy cuidadoso con el caso de las juntas constructivas porque son altamente costosas, ¿no? Entonces hay que evitarlas. Hay que hacer ingeniería justamente para tratar de evitar estas juntas, ¿no? Les dejo algunas referencias. Si quieren hacer una captura de pantalla estaría perfecto. Ahí pueden encontrar muchísima información. La última es la Sociedad Japonesa de Aislamiento Sísmico, que es una organización o una agrupación que tiene muchísimo material, inclusive hasta lúdico, para poder entender el concepto de aislamiento sísmico, ¿no? Pues les agradezco y aquí termino. Pues Juan Manuel, muchas gracias por este recorrido
de principio a fin que has hecho sobre el tema de aisladores. Tenemos una nutrida participación en esta conferencia, debo mencionarlo, y también llueven las preguntas. Entonces vamos a tratar de desahogar lo más rápido posible y de la mejor manera posible las preguntas que nos han venido haciendo en el chat de preguntas. Y si tienen alguna pregunta más, también pueden irlas agregando en este momento. Desde el principio, algunas personas colocaron sus preguntas, entonces voy a irlas desahogando conforme las fueron escribiendo. Mijail Nava pregunta, ¿de los dos tipos de aisladores mencionados pueden ser reemplazados después de un tiempo o daño debido a las acciones sísmicas? Sí pueden ser reemplazadas, pero digamos, estadísticamente, a menos de que sea por un problema de fabricación, deberíamos de pensar que, bueno, estadísticamente no ha habido casos, pero deberíamos de pensar que no son, digamos que no se deben de reemplazar. Tienen una vida útil, pero generalmente esa vida útil supera la misma vida útil de la estructura. Entonces, sí se pueden reemplazar, es de manera muy sencilla, se gatea la columna, como vulgarmente se le dice, se retira digamos, el aislador, bueno, se gatean, se colocan apoyos temporales, se retira el aislador y se coloca uno nuevo. Pero la realidad es que eso difícilmente llega a ocurrir, ¿no? Con la experiencia a nivel mundial, creo que han sido muy poquitos los casos en donde se ha tenido que hacer una restitución. E insisto, si no es un problema de fabricación, no por un tema de que ante una acción sísmica ya hubo un problema de dispositivo. Sí, los aisladores LRB, los de caucho, llegan a tener un endurecimiento por el envejecimiento del caucho. Eso se toma en cuenta o se debe tomar en cuenta en el diseño, pero no debería ser una condición por la cual deberíamos de sustituirlo. Para tener una idea, ¿qué vida útil tienen? Pues mínimo son 50 años y están topados por lo que pudiera ser una utilización. Independientemente del aislador. Así es. Bueno. Muy bien. Arturo Jiménez comenta, ¿pudieran implementarse los neoprenos utilizados en apoyos de traves en puentes como un sistema de aislador sísmico para casas habitación? Sí y no. Sí, siempre y cuando utilicemos o le proveamos a la estructura amortiguamiento por otra parte, porque esos dispositivos de caucho no nos proveen amortiguamiento. Sí nos proveen un aislamiento, pero finalmente son dispositivos que no son muy altos y llegan a ser rígidos. O sea, nos van a desplazar el periodo, pero no tanto como queremos y además no nos van a dar amortiguamiento. Entonces, por eso digo sí, no, porque podríamos utilizarlos, pero tendríamos que buscar cómo proveerle el amortiguamiento a la estructura por otro lado. ¿Y aislarían como tal? ¿No transmiten el cortante como tal a la estructura? Pues lo que pasa es que el efecto es similar, nada más que le quitamos el amortiguamiento y en lugar de que ese contraste de rigidez sea 3, a lo mejor el contraste de rigidez va a ser de 1.2, 1.5, o sea, sí vamos a tener un efecto de aislamiento, pero va a ser como un efecto parcial de aislamiento. Okay. Muy bien. Creo que comentamos algo de esto, pero repito la pregunta. ¿Cuál es el tiempo de vida de estos dispositivos? ¿Hay algunas técnicas de mantenimiento que tengan que considerarse? En obras públicas, bueno, son varias preguntas en una misma. En obras públicas, ¿quién es el responsable del cuidado y mantenimiento? ¿El propietario o el desarrollador? Bueno, es una pregunta muy interesante porque como justo comentabas al principio, estamos nosotros prácticamente comenzando a desarrollar todo este tema y a vivir todas las experiencias alrededor de este tema. Yo creo, y se me ocurre pensar que el responsable debería ser siempre el propietario, ¿no? O el usuario. En este caso, sería complicado el tema si nos vamos a un desarrollo habitacional, porque el propietario pues, son todos y el usuario pues, también son todos. Si vamos a un tema, digamos, un poco más sencillo, que sería el dueño de un edificio de oficinas o de una estructura de oficinas, pues a lo mejor es el responsable. ¿Por qué menciono lo del edificio habitacional? Porque generalmente es difícil ponerse de acuerdo, sí, se pongan de acuerdo, ¿no? Pero, digamos, en una condición normal debería ser el propietario o el usuario, ¿no? Y lo que sí es importante es que sí se les tiene que dejar a los aisladores una ventana o un acceso para poderlos estar monitoreando.
Mantenimiento prácticamente es nulo, de hecho recomiendan no tocarlos, no meterles nada, absolutamente nada, sobre todo los que son de superficie friccionante, porque cualquier obstáculo pudiera llegar a provocar algún problema local al elemento, ¿no? Entonces recomiendan no tocarlos, sí dejarles un registro para poderlos estar monitoreando, pero hasta ahí. De acuerdo. Edgar Mendoza Balanzario comenta, cuando ya se han colocado los aisladores y en el tiempo el inmueble presenta un asentamiento diferencial y desplome, como el que se ve en el edificio en Vía Vallejo, supongo que es pregunta, ¿qué se procede a realizar? Ya que la carga ya no es axial. Favor de comentar, muchas gracias. Bueno, por eso comentaba yo que no es, hay que estudiar bien el problema antes de aventarnos a decir que se puede hacer la estructura. No con eso quiero decir que lo que se ha hecho está mal hecho, pero hay que tener cuidado. Los enemigos principales del aislamiento sísmico son suelos blandos y suelos blandos, ¿no? ¿Por qué suelos blandos? Porque el periodo generalmente en los suelos blandos o las aceleraciones en suelos blandos se da a periodos muy grandes, justo donde nosotros vamos a llevar el estructura, ¿no? Entonces, si hacemos eso, si aislamos una estructura en un sitio que tiene que el periodo del suelo es grande, pues ya le estamos anticipando. Aún así le va a ir bien, ¿no? Es una estructura con aisladores, a una estructura sin aisladores, a la estructura con aisladores, así esté mal diseñada, siempre le va a ir bien, o mejor. Ahora, en el caso de los asentamientos, pues también provienen de estos suelos malos, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, realmente el problema es complejo, porque, digamos, pues, ¿qué se me ocurre a mí pensar que se podría hacer? Tratar de renivelar la estructura, no desde luego levantarla, sino tratar de buscar cómo se baja el resto de los apoyos, que sería complicado también, pero ya es una condición de mal funcionamiento del aislador, porque recordemos que el aislador tiene una rigidez, que esa rigidez se rompe a través de un desplazamiento lateral. Si el aislador está perfectamente horizontal, va a permanecer así, pero si el aislador lo giramos, pues ya se genera una fuerza propiamente por la acción de la gravedad, una fuerza horizontal en el plano del aislador. Entonces va a hacer que el aislador se desplace y le quede menos carrera y por consiguiente disipe menos energía y ponga a la estructura en un periodo distinto para el cual fue diseñada, ¿no? Cuando llegue el sismo. O sea, ya va a estar, vamos, es como cuando te regalan una bolsita de gomitas y ya se comieron 3, ¿no? Ya las que te quedan, ¿no? Ya no hay forma, ya te quieres comer todas las gomitas, pero te quedaron poquitas, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo. De acuerdo. Juan Carlos Delgado comenta y pregunta, por ejemplo, cuando no se cuenta con una cultura de respetar las colindancias de los edificios y estos dispositivos que necesitan un espacio para desplazarse, ¿qué le pasa a la estructura aislada que choca con un muro de tabique rojo? ¿Se produce algún daño a la estructura? Sí, por supuesto. Sí, por eso les digo, yo tengo una cédula, que le llaman así, una cédula en la que tienes que evaluar varias cosas. Son 4 puntos particularmente, y uno de ellos es el espacio. Tú al aislar una estructura tienes que pensar que la estructura no tiene que tener a nadie junto, porque la estructura se va a mover y al momento de moverse no puede haber un obstáculo, porque si lo hay, pues lo va a golpear o va a limitar el propio desplazamiento de la estructura. Entonces, pensando que aquí no guardamos colinas, que bueno, ya teóricamente está legislado por el reglamento y no debería de ocurrir, pero pensando que eso se lleva a cabo, pues sería una limitante para aislar una estructura que no tiene colindancias o que no tiene la colindancia suficiente para que se pueda desplazar o el espacio suficiente, mejor no la aislamos. En ciertas colonias de la Ciudad de México habría que aislar toda la colonia, ¿no? Exactamente. Sí. De acuerdo. Arturo Jiménez comenta, ¿hay alguna normativa para sustentar el cálculo del periodo de duración con aislamiento? Comento que el cálculo sería multiplicar por 3 o 4 al periodo de base fija, ¿no? No hay una normativa como tal, es una recomendación, pero es una recomendación basada en resultados, ¿no? No tengo en mente alguna recomendación explícita en algún reglamento, pero se busca. ¿Por qué se busca esto? Porque de alguna manera, si existiese un diseño inadecuado, tendríamos un margen de seguridad considerable para poder absorber este diseño inadecuado, ¿no? Con este contraste de 3 o de 4.
¿Por qué se busca este D4? Este D4 se busca en hospitales, por ejemplo, porque un hospital es una estructura que queremos que permanezca todavía en mejores condiciones que una estructura que no es hospital, ¿no? Claro, en tu gráfica ponías que el mayor porcentaje de pérdidas por contenido lo tienen en los hospitales, exactamente. Entonces, realmente no hay, es una recomendación, pero insisto, basada en resultados. O sea, los que han hecho proyectos con aislamiento sísmico o estudios se han encontrado que el contraste de rigideces adecuado es este. Cuando llegan a la estructura a aislar, miden el periodo lunar de la estructura y encuentran que más o menos van a estar relacionados. Muy bien. Aldo Guzmán comenta, buenas tardes, en el sistema, creo que es una pregunta que respondiste, pero al final pregunta algo que creo que valdría la pena abundar más sobre la respuesta. En el sistema de aislador o amortiguador con núcleo de plomo, ¿cómo se determinan si hay que reemplazarlo o se puede seguir usando posterior a un evento? ¿Hay algún tipo de monitoreo para ellos? Sí, en el particular en ese sí, como les comentaba, hay dos efectos que se pueden ver en los LRB. Uno es agrietamiento en el caucho. El núcleo de plomo no lo podemos ver porque está al interior, pero es agrietamiento en el caucho o una deformación remanente en el dispositivo, ¿no? Que comience a tener problemas de pandeo el dispositivo, porque este es, digamos, el aislador del LRB es susceptible a dos modos de falla, pandeo y volteo. Cuando nosotros tenemos desplazada la parte superior con respecto a la parte inferior, tenemos una excentricidad. Esa excentricidad lo que puede generar es que el aislador falle por pandeo, ¿no? La parte superior, digamos, se caiga, es como que se doble el aislador. Y por volteo, si no están adecuadamente fijas la superficie inferior y ocurre, digamos, este desplazamiento que es a través de cómo trabaja el aislador, pues puede voltearse el aislador, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos agrietamiento o observamos algún desplazamiento relativo entre la parte superior e inferior, yo creo que sería como el momento para pensar en una revisión y posible sustitución. Déjame decirte que ha habido casos en los que retiran los aisladores, se los llevan al laboratorio, los prueban, determinan las propiedades y los regresan. Entonces, a través de esto se han dado cuenta que también, digamos, permanece en funcionamiento adecuadamente el aislador. Entonces, por eso se atreven a decir esto, ¿no? O sea, no se deterioran sus características iniciales. Las del LRB, ligeramente. Y esto está reconocido, los mismos japoneses, que son los máximos productores de LRB en el mundo. Empresas como, y te voy a decir, seguramente los conoces. Bridgestone, ¿conoces Bridgestone? Así ya seguramente a tu coche le pones Bridgestone. Toyo también hace aisladores. Todos los que hacen llantas hacen aisladores sísmicos. O prácticamente todos. Y ellos tienen una serie de tablas en donde dicen, dependiendo de la temperatura a la que va a estar sometido el aislador, la temperatura ambiente, tendrás que hacer estas ciertas consideraciones. Dependiendo del nivel de deformaciones, tendrás que hacer estas. Y van también tomando en cuenta el efecto de envejecimiento. De acuerdo. López Hernández Roger comenta, para la selección del tipo de análisis no existe NTC o algo que sea de México. Sí, las NTC nos recomiendan básicamente dos análisis, bueno, tres análisis. El análisis de historia-tiempo, que ya va a estar casi regido para este tipo digamos, de proyectos, de iniciativas, de sistemas de control, y el modal espectral. El modal espectral, como les decía, hay que utilizarlo con estos pequeños trucos, pero también pudiera ser, si cumplimos con ciertas condiciones, el análisis estático. Yo no recomendaría realmente el análisis estático porque nosotros estamos haciendo una, digamos, una ingeniería de avanzada como para utilizar un método que no lo es, que nos quedamos un poco cortos. Además, las limitaciones del análisis estático son una lista como la de mi hijo de este año, Santa Claus. Además, paréntesis, ¿la norma mexicana aplicaría en México? En la Ciudad de México, el reglamento de la Ciudad de México. Sí, pero el código. El código que se está... El código a nivel nacional, yo creo que va a ser, digamos, un trabajo arduo. Tiene el SMIS y digo tiene porque yo solo formo parte de esto, pero realmente el cabildeo tendrá que ser sumamente complejo y amplio para que se pueda comenzar a adoptar este código, ¿no? O sea, de entrada va a ser un código de referencia, pero no va a ser de aplicación legal. Ya, ok. Muy bien. Tenemos otra pregunta o otro comentario de
de Aldo Guzmán, dice, con la consideración de que la estructura permanezca elástica, las consideraciones de diseño para que se formen las rótulas en las vigas ya no aplica, o por seguridad se deberá diseñar como si el sistema no tuviera aislamiento en la base para efectos de las uniones de elementos viga-columnas, por ejemplo. Mira, hay un caso muy interesante. En Chile, cuando iniciaron con el aislamiento sísmico, así lo hacían. Diseñaban a la estructura con un sismo ligeramente menor, pero con base infiltrada. Y después le colocaban los aisladores. Se comenzaron a dar cuenta que realmente no era necesario, ¿no? Que ahora lo que hacen es que diseñan con el aislamiento sísmico y con lo que llega a subir a la estructura. Ahora bien, como les decía, si nosotros nos mantenemos en una capacidad de operación continua, en un nivel de desempeño de operación continua o en un nivel de desempeño de ocupación inmediata, la demanda de desplazamientos en la estructura va a permanecer en un rango en el cual todavía no pensamos que hubiese trabajo no lineal en las rótulas, ¿no? Que no debería de generarse. Sin embargo, creo que sería, o es muy responsable, poder hacer un análisis, por lo menos un análisis pushover, para poder determinar la curva de capacidad de esa estructura y ver si estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Es decir, ¿qué tan lejos estamos del inicio de la afluencia respecto a los valores de desplazamiento que tenemos en el diseño? Exactamente. Pero lo que sí es claro es que todos estos valores que ustedes los vieron, que están tanto en el ASC como en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, son valores que han salido de pruebas de laboratorio, en donde someten a las estructuras a deformaciones y encuentran que esa deformación de la estructura comienza a desarrollar o no trabajo con una condición plástica, ¿no? Correcto. ¿A partir de cuántos niveles necesito contemplar análisis sísmicos? Considero que ante todo se debe contemplar siempre y cuando sea zona sísmica, ¿es correcto? Hay algunas preguntas un poquito básicas, porque recuerda que también nos ven estudiantes, pero ¿qué le puedes comentar? Pues mira, a partir de un nivel, porque una estructura de un nivel también se puede caer y matar gente, ¿no? Entonces, a partir de un nivel hay que considerar un análisis sísmico. Desde luego, habrá simplificaciones. Una estructura pequeña, nosotros generalmente siempre utilizamos el modal espectral cuando hablamos de una estrategia o de una estructura que no esté diseñada con esta estrategia. Pero podemos utilizar un análisis estático para una estructura pequeña, y bueno, estaremos sensiblemente bien en cuanto al diseño. Sin embargo, si hablamos de una estructura con aislamiento sísmico o una estructura importante, mi recomendación es que siempre utilicemos un análisis tiempo-historia y no lineal. Si no vamos a utilizar aisladores sísmicos, hay que modelar todas las propiedades de los elementos para que se puedan formar en el momento en que así se requieran las articulaciones plásticas y podamos mapear el contenido del comportamiento de la estructura ya en un... Muy bien. Marco Antonio Rubio comenta, en los 5 pasos, etapas para aislamiento sísmico se consideran caso Ciudad de México, saturación de agua en las diferentes zonas sísmicas definidas, y puede tal parámetro afectar el comportamiento de los amortiguadores, es decir, afecten la rigidez. Excelente y valiosa charla, te comenta Mario. Gracias. Marco. Sí, desde luego, y era justo lo que comentamos, un suelo con contenidos de humedad, vamos a pensar en un suelo que tiene hasta 400% de contenido, ¿no? Como el del nuevo aeropuerto. No el Felipe Ángeles, sino el que ya no fue. El ex nuevo aeropuerto. El ex nuevo aeropuerto que ahora va a ser el nuevo puerto, ¿no? Porque se inunda y bueno, digamos, ese es un sitio en el cual habría que pensar muy bien si aislamos una estructura, porque podemos presentar las dos condiciones. Hundimientos diferenciales que nos lleven a que la estructura de pronto pierda esa horizontalidad que es ampliamente necesaria para el tema del control, y periodos o aceleraciones grandes a periodos grandes. Entonces, ahí lo que haríamos es estar llevando la estructura a una zona en donde no debería de estar. La tratamos de sacar de ahí. Es un problema más geotécnico para controlar hundimientos y deformaciones diferenciales, ¿no? Claro. Muy bien. Alfredo Ortiz Pastor dice, disculpe, el doctor Alcocer mencionó en la conferencia de rehabilitación de edificios de Hilti que la resiliencia no aplica a edificios, solo aplica a la ocupación de los edificios y a la población.
Mira, tiene muchas razones, desde luego, el doctor Sergio, pero el REDI, que les mostraba ahí, es un estándar para evaluar la resiliencia. Dentro de los 4 puntos que evalúa es también la estructura. Entonces, si nosotros realmente queremos lograr un entorno resiliente en toda la integridad, un entorno resiliente, digamos, tenemos que evaluar la estructura, el entorno, digamos, lo que la rodea, porque de nada sirve que la estructura no se cayó, pero salimos y la calle está partida, en fin, tiene una serie de problemas. Y adicional a esto, toda la operación interna también está dentro de esos 4 ejes. Yo les recomiendo que lean lo pueden descargar, el REDI, búsquenlo en internet, pero sí es, digamos, sí es importante considerarlo, ¿no? Y realmente una estructura se vuelve resiliente cuando después de un sismo intenso puede permanecer operando, ¿no? Ese es el concepto de resiliencia básica. Correcto. Marcelo Saldarriaga hace una pregunta que creo que ya respondimos, pero dice: ¿qué clase de estructuras no pueden ni deben ser aisladas? Esto es muy complejo, porque realmente podemos decir que todas podrían ser aisladas, sí, pero hay que tomar ciertas consideraciones dependiendo de la estructura y dependiendo del sitio donde queremos aislar, y desde luego dependiendo la demanda de desplazamientos que tenga el sitio, ¿no? Entonces, prácticamente, y lo vemos en Japón, tienen edificios muy altos aislados, pero quizá la diferencia va a radicar en cuánto nos cueste aislar una estructura muy alta o aislar una estructura muy pequeña. En México, digamos, ¿cuál sería como la relación? Digamos, ¿cuáles son los factores de beneficio hacia el aislamiento, o cuáles son los factores de desventaja hacia aislar una estructura? Que es un poco la pregunta propuesta de una manera un poco diferente. Pues mira, los beneficios aquí en México, desde luego, y lo mismo puso en nuestro ejercicio, es obtenemos una estructura que se comporta de mejor manera, que se controlan las aceleraciones y los desplazamientos, y que es más barata. O sea, sí podemos decir eso. Nosotros tenemos esa experiencia y sí lo podemos decir. La desventaja quizá pudiera ser si pensamos en un edificio alto. Porque un edificio alto, y estoy hablando alto de más allá de 15, de 20 niveles, porque un edificio alto van a comenzar, su respuesta va a comenzar a ser dominada por los nodos superiores. Si nosotros pretendemos que al aislar o al colocar los aisladores en la base estemos controlando la respuesta de una estructura cuyos nodos superiores son los que la dominan, pues difícilmente vamos a lograr el efecto que buscamos con el aislamiento. Va a haber un efecto, pero este contraste de rigideces que les comento que va de 3 o de 4, pues a lo mejor va a ser cercano a 1 o cercano a 1.5. O sea, no vamos a lograr, digamos, este beneficio. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que rigidizar la estructura para que se mueva como una caja de zapatos, y pensar en rigidizar una estructura de 20 niveles para que se mueva como una caja de zapatos es mucho dinero, para después colocarle el aislamiento sísmico. Podríamos también pensar quizá en colocar el aislamiento sísmico a determinados niveles, pero esto nos lleva a problemas arquitectónicos como romper fachada, vamos, o sea, cosas que... Inhabilitar entre pisos. Los elevadores, o sea, empiezan a complicarse, y yo creo que aquí aplican otro tipo ya de estrategias, ¿no? Como amortiguamiento añadido, uso de disipadores histeréticos, o sea, algo ya, digamos, más acorde al tamaño de la estructura, pero sí hago el hincapié que sí se podría, ¿no? Y nos los demuestran en Japón. Pero insisto, en Japón tienen, yo creo que el dinero para hacerlo, ¿no? Aquí nosotros no. ¿Entre suelo duro y suelo blando? En suelo duro, definitivamente. De acuerdo, pues ahí está. Nicolai Chapanta dice: buenas tardes, saludos desde Ecuador. Por favor, si pueden ayudar con el contacto del ingeniero, muchas gracias. Y felicitaciones por la excelente exposición. Con mucho gusto les pasamos el contacto de nuestro querido Juan Manuel. José Luis Estudillo dice: ¿hasta cuántos niveles se puede aislar una estructura? Creo que ya lo comentaste. Sí, claramente no hay un número, pero entre más pequeño mejor. Ok, y bueno, hay más preguntas de las mismas personas. Vamos a irle dando salida rápidamente. Dice Alfredo Ortiz Pastor, dice: el doctor Daniel Flores menciona
en una conferencia de aisladores que son aplicables a suelos de la zona 1, principalmente en la Ciudad de México. ¿Cuál sería su recomendación de aplicar los aisladores en función del tipo de suelo? Realmente no hay una limitante. O sea, lo que tenemos que hacer es analizar bien qué es lo que queremos lograr, porque podríamos hacerlo en una zona 1 o en una zona 2, o inclusive en una zona 3. Pero todo va a depender de que hagamos todo ese análisis y que todo lo equilibremos, ¿no? Que saquemos los mayores beneficios. Exactamente, ¿no? Sí, porque si vamos a meter el elemento hay que buscar que el sistema de aislamiento se excite lo más que se pueda excitar. Claro, por ejemplo, el edificio de Reforma pues está en zona 2, ¿no? Digamos, casi ya una frontera con zona 3. Así es, ¿no? Sí. Pero ahí también, por ejemplo, estamos hablando de edificio alto, que ya por su propia naturaleza se salió de la zona peligrosa, y entonces ahí más bien buscaremos un control más que digamos, de resistencia, buscaremos un control de deformación. Correcto. Comenta también José Luis Estudillo, dice, en costo comparado con los disipadores, ¿cuál es más conveniente en términos de costo-beneficio? En cuanto a, es que no sé si se refiere a los dos tipos de entre disipadores y aisladores. Pues mira, yo creo que puedes encontrar un equilibrio entre los dos. Desde luego, toda la parafernalia que hay alrededor del aislamiento sísmico puede llevar a que haya una diferencia entre uno y otro de costo, ¿no? Bueno, que sean más altos los aisladores. Pero hay que pensar también que los disipadores van a obstaculizar espacios arquitectónicos que pueden ser vendibles, ¿no? Cosa que no van a hacer los aisladores. ¿No? Entonces, habría que hacer un análisis integral. Comenta Alfredo Ortiz, nada más para tu conocimiento, muy interesante, dice lo de las instalaciones flexibles. Eric y Daniel Bello comenta, ¿cómo se considera el mantenimiento a los aisladores sísmicos? Creo que ya lo contestaste. Abraham González dice, si ocurre la falla por servicio del aislador, o sea, que queda desfasado del punto de equilibrio, ¿cómo se regresa a su posición original o qué procede? Bueno, lo que se puede hacer es, evidentemente, primero es saber cuál es el origen de esa falla, porque si todos los aisladores tienen un desplazamiento, el problema es la estructura en general. Pero si realmente digamos, el aislador, después de un evento sísmico, alguno de ellos, porque no va a ser generalizado esto, alguno de ellos no regresa al origen, lo que se podría hacer, que digo, difícilmente podría ocurrir esto porque hay que considerarlo en el diseño. Es una responsabilidad del diseñador. Pero si llegase a ocurrir esto, se tiene que levantar la columna con gatos, como le comentaba, como si se fuera a sustituir el elemento, se regresa a una posición original, digamos, de trabajo y funciona, ¿no? Insisto, esto es delicado si llegara a ocurrir porque significó que no tomamos todas las variables que pueden presentarse. O sea, el sistema de aislamiento hay que revisarlo para el sismo de diseño y para sismos de servicio, que son los que pudieran en un momento dado ponernos en riesgo la estructura, sobre todo los contenidos. De acuerdo. Óscar Hernández Basilio, saludos a nuestro querido doctor Hernández Basilio. Pregunta, ¿en qué porcentaje aumenta la obra negra al usar aisladores? Mira, nosotros encontramos que la obra negra aproximadamente, bueno, es que, digamos, habrá que ver contra qué, ¿no? Pero en realidad nosotros encontramos que la obra negra disminuye un 16% del costo de la obra negra, ya con el costo de los aisladores. O sea, si lo vemos, el cuadrito que les puse al final era más o menos un 3% del costo total del proyecto, los aisladores. Pero nosotros con números muy verídicos. Perdón, con costo total te refieres ya acabados, sí, claro, y todo. Claro. Ya ven mano, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de obra negra, nosotros tenemos un dato y es verídico y fue aproximadamente un 16% menor el costo de la estructura en obra negra. Y sin contar cimentación, porque también vas a generar un beneficio a la cimentación. De acuerdo. José Luis Estudillo hace otra pregunta. Dice, en el caso de un edificio existente con cimentación profunda con pilas o pilotes, ¿se puede colocar aisladores en el cartón de cimentación? Sí se puede, pero el problema aquí es, vuelve a ser el tamaño del edificio y segunda,
tienes que encontrar a una persona que tenga el valor suficiente para poder hacer el corte en las columnas, para mantener las columnas gateadas, hacer el corte, porque tienes que retirar prácticamente una pieza una sección de la columna y colocarla. Estamos hablando que es un edificio de 20 niveles, pues tranquilamente estás bajando alrededor de 2.000 o 2.500 toneladas en una columna, que difícilmente con unos gatos más o menos buenos pudieras encontrar una solución. O sea, sí se puede, y se ha hecho, pero en edificios pequeños. No solamente con el valor, sino con la fe suficiente para que rece y que no tiemble. Claro. Mientras esa operación se lleva. Claro. Muy bien. Ya casi estamos terminando las preguntas. Dice Juan Zamorategui, buena tarde. Una vez que se presenta algún sismo, ¿cuánto tiempo tarda la estructura en regresar a su estado original, verticalidad? ¿Se presenta de manera inmediata o requiere de cierto tiempo? No es de manera inmediata. Y depende mucho, quizá que la pregunta también vaya un poco más allá de lo que voy a responder, pero depende mucho, vuelvo al mismo, al nivel de desempeño que le hayamos, a la estructura le hayamos definido. Porque digamos, el que regrese el aislador es inmediato, es un efecto físico, es inmediato. Sí. Pero que la estructura siga siendo operable va a depender si nosotros diseñamos el aislamiento total o diseñamos un aislamiento parcial. ¿Qué significa esto? Que si le permitimos a la estructura que se dañara, o que la estructura la dejamos sin daño y con contenidos funcionando. Eso va a depender. De acuerdo. Donaldo Hernández dice, ¿cuál es el precio de un diseño con aislamiento versus un diseño sin aislamiento? Va un poco en relación a los porcentajes, ¿no? Pues hablaríamos de porcentajes más que... Sí. Porque depende del proyecto, ¿no? Sí, claro. Y digo, aquí hay que hacer una serie de gastos adicionales a lo que normalmente sería. ¿Por qué? Porque necesitas contratar a Geotem para que te tenga tu espectro de sitio, cosas que a lo mejor normalmente no harías, y que también tengas acelerogramas, en fin, quizá a lo mejor la parte de diseño estructural no sería tan onerosa, pero sí tienes que acercarte con más profesionales, con más expertos para poder definir esto. Pero eso sigue siendo barato con respecto al beneficio que vas a obtener, desde luego. Correcto. Y una última pregunta de Pablo Hernández Aguilar, que creo que ya comentamos, pero redundamos en ella, que es cuánto es la vida útil de un aislador y cómo se puede evaluar. Bueno, como les decía, la vida útil son aproximadamente 50 años, está acotado, particularmente el Eurocódigo o la certificación europea es la que acota esta vida útil. ¿Cómo se pueden evaluar? Como les decía ya, si se observa algún agrietamiento en un aislador LRB, ya podemos pensar que no está funcionando adecuadamente. Como les comentaba también, se han retirado aisladores en funcionamiento, se llevan a los laboratorios, se prueban y se determinan si sus propiedades han sido modificadas a través del tiempo por alguna razón. Entonces, eso sería como una forma de poderlo evaluar. Pero realmente la idea es colocar el aislador y olvidarte de él. Y olvidarte de que está ahí, no solo porque no le tienes que dar mantenimiento, sino porque la estructura no te va a dar problemas. Si tú vas a vivir perfectamente en el interior, no vas a tener que salir a la calle cada vez que suene la maldita chicharra esa que tenemos aquí en la Ciudad de México, y vas a poder vivir tranquilo, ¿no? Y estar tranquilo y saber que el librero no se te va a caer encima, ¿no? El librero que vimos en el video. Muy bien, pues ya no hay más preguntas. Yo quiero agradecer la participación de todos ustedes a través de sus preguntas y a través de estar conectados con nosotros en estas horas. A ver. Manuel, mira, se sabe que para la Ciudad de México, pues, el mayor número de daños se da en suelo blando, ¿verdad? El objetivo de los aisladores es, sin duda, alargar más el periodo de la estructura. ¿Qué tanto lo voy a llevar? Para que no se acerquen mucho al periodo bajo, digamos, de los suelos de la Ciudad de México. Si hay alguna experiencia en el tema. Pues mira, por ejemplo, el hospital de Tlapo está en una zona donde el periodo del suelo es cercano a los bajos. Sí.
Esa estructura tiene un periodo de vibrar, es una estructura bajita, tiene un periodo de vibrar más empotrada, digamos, condiciones normales, pues seguro algo así como 0.5, 0.6 segundos, una estructura que tiene más de 5 niveles. Al aislarlo, realmente, digamos, se acerca un poco al periodo del suelo. Pero también no hay que perder de vista que el efecto del amortiguamiento no solo va a generar este corrimiento del periodo, sino también va a amortiguar la respuesta. Entonces estaremos diseñando una estructura en ese sitio, y si bien la estamos acercando al periodo de vibrar del suelo, pero la demanda de aceleraciones va a ser menor por el caso de estar aislado. Algo que comentabas también de importancia del contenido, ¿no? Porque van a activar, a filtrar toda la alta frecuencia. Exacto. Y van a ir mejor en la parte del contenido, probablemente en la estructura se ven algunos daños menores, pero... Pudiera ser que sí, pero realmente siempre va a ser, eso es una máxima, claro, casi. Una estructura con aislamiento sísmico siempre le va a ir mejor que una estructura que no lo tiene. Hay una empresa en Estados Unidos, en San Francisco, EPS, ellos, su bandera de publicidad es un puente en Ecuador, en donde recuerdan este anillo perimetral que tenía el aislador. Ese puente se diseñó con una demanda menor a la que ocurre. Digamos, ahí se presentó el sismo máximo creíble en Ecuador. Y este cinturón que tenía en el perímetro el dispositivo evitó que los apoyos se salieran del puente. El puente sigue en pie. Tuvieron que cambiar los dispositivos, pero el puente sigue en pie. Evidentemente hubo una transferencia de portante y seguramente hubo algún tipo de daño en los apoyos de los puentes, pero le fue mejor que si hubiera estado empotrado. Y esto, insisto, es una máxima, ¿no? O sea, cualquier estructura con aislamiento siempre le va a ir mejor. No necesariamente va a sobrevivir si está mal diseñada, pero sí le va a ir mejor. Bien, muchas gracias. Se me olvidó que yo tenía un par de preguntas también. Y una de ellas tiene que ver precisamente con medir este amortiguamiento global de una estructura ya con aislamiento. Han habido experiencias, probablemente los japoneses seguramente lo han tenido, para poder medir el amortiguamiento de un edificio con aisladores. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, yo creo que es algo complejo. Nosotros nos quedamos mucho con el dato que nos da el fabricante, ¿no? El fabricante nos indica que el amortiguador, con base en su geometría, en los materiales, en las dimensiones de los materiales, en el tipo de material, todo esto, tiene un determinado amortiguamiento. Entonces, aproximadamente el amortiguamiento es del 25%. Sin embargo, cuando nosotros realizamos el análisis y el modelado, nosotros podemos ahí de alguna manera advertir que ese amortiguamiento en realidad no se está dando. Pero el objetivo, más que lograr ese determinado o ese amortiguamiento del 25%, el objetivo aquí es controlar a la estructura. Controlar el desplazamiento de la estructura. Evidentemente todo es analítico, sin duda. Creo que sería muy interesante lograr hacer el match entre lo que nosotros desarrollamos en la computadora, en el modelo de análisis, y lo que en realidad ocurre. Pero este amortiguamiento tendría que medirse en el momento en que ocurre el sismo de diseño, porque para eso está diseñado, o digamos, el amortiguamiento que tú consideras en tu modelo está especificado para ese desplazamiento, no para otro desplazamiento. A menor desplazamiento, digo, si podemos ver la gráfica de histeresis, la rigidez va a ir disminuyendo y entonces va a cortar antes la curva de histeresis, y eso va a hacer que el amortiguamiento disminuya. Entonces, siempre está diseñado para el máximo desplazamiento. Sería tener una estructura monitoreada de manera permanente. Y sí, los japoneses tienen estructuras monitoreadas de manera permanente en donde pueden obtener, digamos, una vez que ocurre el sismo de diseño, pueden obtener este tipo de valores, tanto el periodo de vibrar como el amortiguamiento, ¿no? Que es algo que tendríamos que verificar de manera real, ¿no? Pero hay que correr con la suerte de que hay un sismo de diseño, ¿no? Correcto. Y mi otra inquietud iba en el sentido de cómo manejan ustedes como diseñadores de estos dispositivos, por ejemplo, variaciones o cambios en propiedades tanto del suelo como de la estructura misma, ¿no? Por ejemplo, cambios
estimaciones que pudieran hacer analíticamente del periodo de la estructura, pero que a la hora de un temblor pudiera ser un poco distinto. ¿Cómo se maneja eso en el diseño y el análisis? Pues mira, realmente todo es analítico. Nosotros, si pudiéramos medir el periodo de vibrar de la estructura, lo haríamos a través de los resultados, a través de la historia de aceleraciones, y a partir de ahí nosotros obtenemos un espectro de respuesta, y con eso, si tenemos 5 pisos, obtenemos los espectros de respuesta en cada uno de ellos, y con eso obtenemos el, pero sigue siendo analítico. El tema aquí es que nosotros, digamos, al considerar este contraste de rigidez de 3 o de 4, pudiéramos estar absorbiendo de alguna manera esta posible variación. Vamos, si nosotros hacemos un diseño y pensamos en una estructura que con base empotrada tiene 1 segundo y con base aislada tiene 3, difícilmente por un error, digamos, tendría que ser muy grande, por una diferencia importante que no hayamos considerado en los aisladores, ese periodo de 3 en realidad, que se mueva a 1 segundo, perdón, a 1.5 o a 2 segundos, difícilmente va a ocurrir. O sea, no estaremos en los 3, pero estaremos en 3.2, estaremos en 2.9, muy cercano al valor. Por eso, justamente es importante mantener un amplio contraste de rigidez para poder absorber cualquier diferencia que exista entre el modelo y la realidad. Sí pueden llegar a ser muy sensibles, insisto, sobre todo para sismos de menor energía que el sismo de diseño. De acuerdo, pues muy bien. Juan Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que quiero comprometerte públicamente, ya aprovechando que estás en el grupo que está trabajando las normas técnicas para el diseño de aisladores, que una vez que salga este reglamento, nos regales otra plática. Claro que sí, con mucho gusto. Relacionada con... Yo espero que no sea muy lejos, que salga el reglamento, pero con mucho gusto aquí estaré. Muchas gracias. Entonces, a nombre de todo nuestro público y de todos nuestros escuchas y a nombre de Geotem, te agradecemos enormemente la plática que nos has dado el día de hoy. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, queremos dejarles nuestros contactos, y a las personas que solicitaron información acerca de Juan Manuel también se las haremos llegar. Pueden escribirnos o pueden contactarnos a través de los contactos que están viendo aquí en pantalla, a través de Info Geotem o a través de nuestra página web, y también nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en nuestro número directamente de WhatsApp que estamos mostrando ahí en pantalla. Así es que cualquier otra duda, cualquier otro comentario o cualquier información adicional que requieran, les podemos enviar cualquier información a través de esos medios de comunicación. Entonces, pues, Carlos,